Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Libásquet del Podcast. Soy Santel y en esta ocasión tenemos como invitado a Salvador Zurita. Zurita, ¿cómo estás? Amigo, muy bien, mucho gusto de nuevo en verte y agradecido, ¿no?, por la invitación a este espacio. Y yo más porque que estés aquí y que nos cuentes tu trayectoria que has llevado en el básquetbol, y para iniciar, ¿cómo es que empiezas en el básquetbol? Una pregunta muy interesante que si la estudias pues no encuentras la respuesta más asertiva, pero te voy a platicar desde dentro de mi corazón y de mis mentes, ¿no? Porque hay muchos recuerdos que obviamente pasa el tiempo y se van quedando. Fíjate, empecé a jugar a los 6, 7 años más o menos. Empecé con un equipo que es mi papá, con sus amigos, ya sabes, que se organizan él jugando y demás. Oye, tiene a su primo, vamos a meterlo en un equipo. En ese entonces estaba la liga me parece que eran de los domingos de Moctezuma. En esa liga hicieron un equipo que se llamaba Chicago, obviamente estaban de moda, ¿no? Sí, todos de Chicago, pues todos lo seguían, ¿no? Pero todos como niños decimos, pues ahora de Chicago. Nos vemos, pues, chistos tiernos, ¿no? Con nuestro chorro ahí de los búhos, de los todos, todo. Jugábamos a corretear el balón sin mucha idea porque no teníamos entrenamiento, era nada más tirar y jugar, pues ahí nos metieron a jugar, ¿no? Ahí empezamos a conocer un poquito las reglas de, pues agárrate a uno a defender personal y demás. Me voy un poquito más rápido. Pasa el tiempo, después de que actualmente jugamos cada semana, eran todos los sábados, domingos en las mañanas, entre las 8 y las 10 era como que el horario de los chiquitos, ¿no? Ya sabes, todos los papás gritando, la emoción, una experiencia muy bonita de cómo me hicieron. Y a la vez los domingos, pues, veía a mi papá jugar, que pues, a la fecha pues, es como que mi ídolo, ¿no? Que seguía en ese momento. Y pues sí, que compaginar esas dos partes de tu familia, a mi padre en ese entonces no lo veía por el trabajo, pero era el espacio que nos unía, ¿no? Nos unía como familia. Los fines de semana. Compartíamos, exacto. Tanto yo verlo y él pues, estar con nosotros y sentir su presencia, ¿no? Era algo muy, muy bonito. Hasta la fecha lo tenemos como familia y amigos como que grabados en la mente. Pasa el tiempo, después de unos 3, 4 meses, el equipo se empieza a desintegrar, pues ya sea problemas entre amigos o que tienen otras prioridades. Y en ese entonces nos hace la invitación Carlos de unirnos al equipo de San Andrés. En ese entonces contenía San Andrés. Llegamos a San Andrés, no sabemos ni qué onda, y pues no, pues sí. Se van para acá, para San Andrés, estamos mi hermano y yo, mi hermano pues un zurdo, también lo has de conocer por ahí. Sí, cómo no. Sí, y ya empezamos a incorporarnos a lo que era San Andrés, sin saber pues, mucho del club. Era a entrenar lo que eran los lunes y miércoles en ese entonces, era me parece que a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Empezamos a entrenar y pues lo veíamos como a todos muy grandes, ¿no? Porque teníamos entre 6 a 8 años. Vale, pues qué onda, ¿no? Y te empiezas como que a envolver de esa energía que está fluyendo y te identificas, ¿no? Con un grupo. Te empiezas a identificar y te empieza a gustar, porque una cosa es ir a una vez tirar y otra cosa es empezar a compartir, a socializar, a hacer amigos, a empezar a conocer lo que es la competencia, de, eso, chavo, está muy bueno, escuela muy bien, ¿no? Porque haces movimientos, ¿no? Te empieza a despertar como que ese mismo, te empieza a formar como un carácter de competencia tú, de ti mismo, ¿no? Y empezamos ahí con el club, de repente me recuerdo que habían sesiones de como juntas mensuales en la pista 23, en la parte de arriba. Ahí me recuerdo mucho tu papá, Carlos, estaba obviamente Félix. Ya era como que una tradición de que las juntas y los niños nos volvemos abajo en lo que platicaban temas de grupos, algo muy bien estructurado. Y así fuimos empezando a crecer en el Club San Andrés. Ahí duramos, no recuerdo bien en qué momento se separó San Andrés de Estrellas, pero en ese entonces pues ya nos decidimos nuestros papás que nos fuéramos con Estrellas, ¿no? Porque tenía un proyecto muy interesante. En ese entonces pues, o sea, mucho de que digan los papás, pues vamos a apoyar. Pues, me gusta jugar, donde me pongan a jugar, pues, ahí estar, ¿no? Entonces tu entrenador, ¿quién fue, Carlos? Mi entrenador fue Carlos, correcto. Él fue el primero que tuviste ya en un equipo ya, digamos, ya mejor organizado, ¿no? Sí, ya formalizados. Pero otro era como dominguero, ¿no? De que nos dijeron papá, el amigo del tío. El equipo de la familia. Exacto. Entonces tú cuando ya te toca esa ruptura entre San Andrés y Estrellas, tú te quedas con Estrellas. Ahí estamos hablando categoría mini. Estaba en mini, correcto. Entonces ya empiezan ustedes a competir, te tocan los delegacionales, distritales. Sí, empezamos a jugar con delegacionales, exacto. Bueno, antes había una preparación, ¿no? De que vamos a empezar un torneo y así como te la platicaban, pues dices, oye, pues se escucha muy padre, ¿no? Como que te imaginas que es lo máximo, ¿no? Como que vas a salir casi en la tele. Y ya cuando lo empiezas a vivir, no, pues se quedan cortos tus pensamientos porque empiezas a ver, pues, como que hay gente más grande,
pues, traen un nivel ya, creo que te empezaron a los 5 o 6 años, Sí. traen el balón pegado y no se la quitabas, ¿no? Y como siempre, tú vas correteando nada más el balón y una que otra oportunidad que tienes, pues la pasas, ¿no? En ese entonces era más recreativo que sentir que tú tenías algo que aportar en ese momento, en esa categoría, ¿no? Porque obviamente había jugadores que tú los identificabas, tú esta persona y pues, todo el mundo, defiéndela, ¿no? Los demás como que a un lado. Yo en ese entonces me consideraba un nivel de muy bajo, ¿no? Bajo en cuanto a capacidades, porque todavía no las desarrollaba. No, pues estabas iniciando. Exacto, ahí no venía de una escuela, de una formación como muchos ya lo traían. Ajá. ¿Y cuáles eran los rivales a vencer? Me imagino que primero en la delegación, ¿quiénes eran los rivales de ustedes? Sí, recuerdo que en la delegación competíamos lo que era Orión, era Orión, era Oceanía, estaba Sierra Juárez, ¿quién más estaba en ese entonces? Estaban los de Venustiano Carranza. ¿A ti no te tocó el equipo Eclipse? Que sí, ese equipo de los más duros, ¿no? Más Sí. duros en sus categorías y pensamos que siempre tenían cachirules, pero un rival que ahí empezabas a conocer lo que era el contacto, ¿no? A pesar de que éramos niños, ahí siempre te agarraba. Sí, fíjate que yo he escuchado de ese club. A mí no me tocó, pero ya con varios que he platicado me han contado mucho de Eclipse, entonces a ti también te tocó. Sí. Que era un equipo de los más duros, ¿verdad? Sí, que ya duros tenían... y digo, muy fuertes, o sea, eran chavos muy altos, muy fornidos. Y de ahí, ese proceso fue rápido. Me refiero a que para avanzar un distrital tenían que ganar un delegacional. Perdón, para avanzar un distrital tenías que ganar el delegacional, pero ¿ustedes fueron campeones o a ti te seleccionaron? Recuerdo que en ese entonces me seleccionaron. No me acuerdo bien quién se quedó con la selección, que fue Venustiano Carranza, ya recordé. En ese entonces lo llevaba Nacho. Ajá. Nacho tenía Omar, tenía otro que le decían se llama Víctor, es otro nombre. Ahí nos conjuntamos, ¿no? Otros de Usanicio, el selectivo. Y empecé a conocer realmente los entrenamientos, pero pesados, porque Nacho no te dejaba respirar, o sea, un coach que te sacaba más de lo que podías, o sea, ya no podías y te exigía, ¿no? Ok. Y ahí es donde siento que empiezas como que a sacar más de lo que tú no piensas que puedes dar. Y ese paso es lo que en un futuro dices, es el extra, ¿no? El plus, lo que te ayuda a sobresalir, ¿no? Entonces ya de ahí eres seleccionado, defiendes a los colores de la alcaldía, bueno, ahora alcaldía Venustiano Carranza, y juegas tus distritales. Sí. Ahí, ¿cómo les va? Y a ti individualmente. De ese torneo no tengo como el recuerdo tan presente, pero obviamente empezamos contra Miguel Hidalgo, que eran costeños, sí. Estaban en ese entonces, híjole, no recuerdo bien, pero sí, no, es que había un buen... Empiezas allá a jugar a otro nivel donde ya nadie se viola, ya todos están muy sistematizados, ya manejan mucho los... Sí, ya equipos con mucho más experiencia porque ya traían un bagaje de que ellos ya varios van a nacionales. Sí. Ya sentías el nivel que era más exigente, ¿no? Sí, a ver, la competencia era muy, muy dura. Y por lo mismo te exigías, ¿no? Ya ibas a entrenar y querías llegar antes a los entrenamientos a practicar, a tratar de no fallar. Y como te comentaba, yo no era un jugador elite en ese entonces, pero pues las pocas que tengo debo de aprovecharlas y dar lo mejor, ¿no? Y bueno, dices que no eres elite, pero empiezas a jugar y ya te convocaban, o sea, realmente luego ya te estaban visoreando. Eso lo supe después, pero en el momento, o sea, tú te ves y nunca te ves superior a nadie, ¿no? Ajá. Es parte de, mi juego se parece como muy humilde, muy aterrizado y sí, siempre buscar superarte, ¿no? Y ya cuando vienes de esos procesos y regresas nuevamente a Estrellas, ¿cómo iba esa evolución? Fíjate que esa parte te ayuda mucho porque ya te sientes más competitivo, ya te sientes más seguro de ti mismo. Uh-huh. O sea, el hecho de ya pisar una cancha, ya tú mismo sientes tu propio respeto porque te costó pues todo el proceso, ¿no? Que viviste antes entre las eliminatorias y demás. Te sientes ya un jugador más competitivo y ahora sí quiero defenderte, te quiero atacar. Ya empieza a crecer esa visión y ya ves más hacia arriba, ¿no? Ya no te quedas como que en este nivel de jugar como nada más por echarle cascarita, ¿no? Ya siempre quieres ganar, ya empieza como que la competencia después de esos torneos. ¿Y cómo se empiezan a dar tus procesos para ir a los nacionales? Ok, en los nacionales ya, en ese entonces Estrellas empieza a agarrar como que mucha fuerza y ya empieza a tener jugadores ya de una base, ¿no? Uh-huh. Donde íbamos a competir ya teníamos jugadores, hablo de César Silva, César Fonseca, de Goyo, donde ya se daban a respetar, ¿no?
y tú te respondabas de ellos. Obviamente yo era un año menor que ellos, pero ya empezamos a identificarnos como club. En ese entonces ya teníamos esa fuerza, esa jerarquía. Ajá. Y por lo mismo en las selecciones, pues ya tú vas como... Siempre hay que aprender también de los demás, ¿no? Sí. Y yo aprendí mucho de ellos. Ellos eran rapidísimos, tenían una lectura de la cancha espectacular, ¿no? Sabías, y ya desde que sacaban ya saben qué hacer para defender, para robar la bola. Y tú desde la banca aprendí. Yo aprendí mucho de ellos, desde la banca. Okay. Entonces, tú eres un año menor que ellos, pero te acoplaste bien. Sí, viéndolos. Ok. Y ya de ahí, perdón, empiezan a ganar. Empezamos en los torneos delegacionales, nos fuimos a un nacional. De hecho, ahí fue el Bibis, estaba Agustín, Goyo, los Césares, le decían, ¿no? Los Césares, Amauri y Rudy, varios jugadores que en ese entonces ya empezamos a tener pesos donde fuimos a jugar, porque ya está, hay que defender a tal persona, ¿no? Ya te la crees, ¿no? En ese entonces. ¿Y dónde fue tu primer nacional? Ese nacional fue en Veracruz, en Poza Rica. Quedamos, si no mal me acuerdo, quedamos como en 5º lugar. Los del norte sí nos ganaron. Sí, venían más poder. La estatura y el nivel sí, hasta la fecha lo siguen dominando, ¿no? En esas categorías. Pero era padre el proceso, porque siempre había selecciones, había competencia. Y digo, afortunadamente me quedé como yo de 10 selecciones que hubo, me quedé como en 8. Y las otras 2 fueron las que me generaron más el coraje y a trabajar más para siempre estar en esos lugares, ¿no? Uh-huh. Porque tú lo ves y siempre te quieres quedar ahí, nadie se quiere quedar fuera cuando te la crees, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿y cómo es que entonces llegas a la selección nacional? Ok, ese fue era mi último año, me parece que penúltimo año de mini, que yo era un año más chico que ellos. Ajá. Después de ahí hubo otro proceso, al siguiente año, donde igual empezamos desde el delegacional, el distrital, el regional, y nos fuimos esa vez a Torreón, a un nacional. Me fui esa vez con Amauri, ya éramos mi categoría, éramos 83, y en ese nacional ya empezamos a sobresalir, porque ya eran partidos que metíamos entre 10 a 15 puntos, cuando antes nada más metíamos 2, 4, uh-huh. Éramos bancas, y nos daban un cuarto o 2, pues ya nos dábamos por satisfechos y muy orgullosos, ¿no? Sí. Porque el nivel era muy fuerte. Después de ese nacional de Torreón, se abre una convocatoria para un centroamericano en Guatemala. En ese entonces estaba todavía Toussaint como presidente, y de la federación y de la asociación estaba Muñoz Cano. El perro Muñoz Cano. Sí, y en ese centroamericano fue una etapa pues, dura físicamente, porque fue un proceso, como le calculo, casi un mes más o menos, uh-huh. De entrenamientos. Empezamos, ¿dónde entrenaban? 100 en la Hacienda. Ah, y ayer era la sede. Sí, ayer eran los entrenamientos, estaba en ese entonces. ¿Y quién era el coach? Ese coach es el papá de Heine. No recuerdo sí, Heine, sí, el señor Heine. Él estaba a cargo de la selección. Ah, ok. Y en esa etapa fue de 5 jugadores, nos fueron recortando entre amigos que conocíamos de las delegaciones, pues vimos cómo nos iban a cortar. No puede ser, pues sí, fue muy padre, ¿no? Al final nos quedamos en esa selección, de 100, nos quedamos de aquí de la Ciudad de México, éramos 4 o 5 personas, otros 2 del IMSS y otros 3 de Oaxaca, fuimos solamente 10 jugadores. Sí, no, y padrísimo la vivencia, ¿no? Pero digo, el trayecto sí fue algo pesado, nos mandaron en camión. ¿De qué en un camión. Pues, ¿cuánto hicieron? Hicimos como casi 2 días. Uy, güey. Nos fuimos de aquí a Puebla, recogimos unos chavos, después de Puebla nos fuimos directo hacia Chiapas. Nos quedamos en un lugar, un cuartel militar, algo así. Sí, no, o sea, nos encuartelaban, ¿no? En puro camión, o sea, ya llegabas ya, pues, sin pompis, ¿no? Llegabas ya plano. No, eso está cañón, ¿no? Y sí fue un viaje largo como para mandarse en camión. Digo, que están chiquitos, pero pues también era un proyecto largo. Sí, digo, o sea, los recursos en ese momento, sí. Pero sí, muy padre la experiencia. Allá obviamente jugamos contra, de invitado a Puerto Rico, no, pues eran enormes, ¿no? O sea, uno como mini los ves como de 1.90 clavándole en esa etapa y pues, ¿qué onda, no? Estaba Panamá, estaba Costa Rica. ¿Y cómo les fue? Quedamos esa vez de 8 equipos, si no me acuerdo, como en sexto. No quedábamos solamente un partido. Ok. Sí, la competencia era bastante fuerte, pero ahí más que la competencia, híjole, es un mundo de experiencias tanto
te platico, llegamos allá y nos tocó una persona a cada familia. Ajá. Obviamente unos corrimos con convivencia. suerte, padrísimo, ¿no? Y otros que corren, oye, es que en mi casa pues no hay agua caliente, el baño no tiene puerta. Sí, no, o sea, cosas que te vas escuchando y dices, híjole, pues hacían las convivencias y convivir con gente de otros países cuando pues, tú de niño, pues no veías esa trascendencia, ¿no? O sea, No podías diste llegar. un paso tremendo a algo que ni te imaginabas. Así es, los partidos de repente que los televisaban, nos entrevistaban, oye, pues, ¿qué opinas de tu partido? ¿Cómo sentiste? Pues como niño nunca llevas ningún speech, ¿no? Como Sí, que claro. llegas, pues sí, muy bien, me divertí, la fregada. Pero no, una experiencia muy padre y más de niño, es algo que te motiva, te llena. Y cuando empiezas a ver pues, que hay más juego, como que dices, no, pues ahora quiero más, ¿no? Quiero seguir superándome, quiero ser como los de Puerto Rico, ¿no? De que pues, dominan su básquet y pues, su técnica, todo. Así empecé en la selección de... No, es que es algo genial. Como hace rato te lo hacía detrás de cámaras, esa experiencia, no todos tienen ese privilegio. Y tú tuviste ese privilegio de estar ahí en una categoría de iniciación, prácticamente. Y qué bueno que te dejó una experiencia enorme. Y ya después de ahí, ¿qué siguió? Okay. En ese entonces, bueno, tuviste en la escuela de gobierno, estaba en una secundaria técnica, en esa estaba estudiando. Entonces me sentía como que ya te la crees, ¿no? Te sientes así como siempre importante. Bien arriba, ¿no? Bien porque flotado. pides permiso en la escuela para irte y pues la maestra te presumen, los papás también ven en qué momento padre. te hacen así como que la publicidad, ay, mi hijo de puta lado, ¿no? Te sientes algo muy padre, ¿no? Que te empieza a llenar, te llena y te motiva. Y bueno, y ya de ahí, ¿qué más vino? Con Estrellas, ¿qué prosiguió? Sí, obviamente seguíamos entrenando todos los lunes y miércoles. Entrenábamos ahí en Estrellas, siguieron los selectivos. Hubo una selección que estuve con el profe Avendaño, ahí en el Deportivo Eduardo Molina. Ese profe muy bueno, ¿eh? O sea, me pulió mucho la parte técnica del tiro. No sabía cómo les daba las orejas a los que se iban por izquierda, ¿no? No, afortunadamente no. Sí, digo, igual y porque conocía a mi papá, lo respetaba bastante. Y sí, esa parte sí, del profe fue algo muy padre, ¿no? Te enseñabas su método muy antiguo, pero le aprendías bastante y cada palabra que te decía se te quedaba grabada y la practicabas. Y no se me olvida que se ponía la mano así, hazlo así, y desde se agachaba, o sea, viejito y todo, pero lo veías y se esforzaba por enseñarte lo más que podía, ¿no? No, pues es que él sí era esa vieja escuela, esa vieja enseñanza bien importante de fundamentos, pero también era una escuela muy fuerte, muy rígida. De que si no le hacías caso, a ver, sí, a ver. Sí. Pero muy efectiva. Sí. Que hoy en día, que si tú la ves hoy, no, pues es una demanda. Sí, ya no se puede hacer ahorita con todo ese tema. Ya no hay. Demás, sí. No está permitido. Pero fíjate que esa parte antes creo que era lo que nos hacía hacernos más duros, ¿no? Más duros en el sentido de que te callas y no llorabas, te parabas y seguías jugando, te raspabas las rodillas, y tú qué hacías jugando. Y ahorita, digo, lamentablemente, lástima que sea así el básquetbol, pero pregunta ya. Protegen tanto a los niños, y lo he visto, ¿no? Porque tengo a mi hijo, pero los protegen tanto en un nivel de que ya no puedes ni gritarle a tu hijo. O sea, no sé, evolucionó mucho, no sé si para bien o para mal, el futuro nos lo dirá, pero antes esa parte que hacían que te rasparas nos hacía más fuertes, y ahorita como que los hace más blandos, ¿no? Sí, sin duda, sí, veo que también ya la misma porra, ¿no? Que ya no puedes llevar un tambor. No puedes sonar las manitas, que cuando van a tirar un tiro libre no puedes gritar. O sea, a final de cuentas todo ese entorno para mí es bien válido, porque eso te hace más fuerte, te hace sobreponerte ante la adversidad y te da experiencia, porque hay otros ambientes, tú lo debes saber perfectamente, en otros lugares en donde el ambiente es pesadísimo, pesadísimo. Sobre todo en el norte se meten bien cañón con uno, sobre todo nosotros que somos chilangos, se meten bien fuerte. Y aquí no te dejan, pero cuando vas allá dices, oye, pues aquí sí andan gritando de todo. Sí, así es. Son situaciones que yo también no entiendo. Hay cosas que sí se han evolucionado bien, pero siento que hay otras cosas en las que se ha exagerado. Sí. Y está bien que los protejamos, ¿no? Como pues, papás o como entrenadores, pero sí, yo creo que esa parte tendría que cambiar un poquito en el sentido de que sientan más el sabor de un juego con contacto, ¿no? Sí, porque se pierde la garra. Sí.
se pierde ese aspecto que te hace sobresalir, o si vas abajo y luchas hasta el final y intentarlo, ya si ganas o no, bueno, pero al menos ya no te quedas bien limitado a que ya me gritaron y que pues ya, y pues para la próxima, y que también de perder se aprende mucho. Digo, sí entiendo esa filosofía, pero también siento que se vuelve una parte muy conformista, ¿no? Así es, después de esa etapa, que digo, ya estaba yo en mi categoría, hubieron igual los delegacionales y demás, y en esos torneos empezaban a haber unos torneos que era la Olimpiada Juvenil. A ti ya te empezaron a tocar todos esos eventos. Sí, ya me tocó, también igual muy competitivo porque se permitían que las escuelas particulares compitieran, ¿no? Por un lugar. Entonces me acuerdo que estaba también el modelo americano, el más. Digo, que tenían poder y demás, pero sí venían preparados sus jugadores. Sí, tenían buen equipo. Fíjate que ellos siempre me ha tocado ver, sí, siempre traen buenos chavos. Sí. Digo, me tocó después jugar con ellos para una Olimpiada Juvenil y no, es otro mundo, es otro mundo, yo te estoy platicando. Ajá. Pero sí, su visión de ellos a la que uno tiene, sí es muy diferente. Ellos tienen apoyo desde que sus papás los llevan a campamentos de Estados Unidos, campamentos aquí, todo lo que pueden de campamentos ahí los tienes. Okay. Cosa que tú de este lado, pues dices, difícil. Lo ves como por tele, ¿no? Sí, pero es que el poder económico de ellos es diferente, sí. ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que te llamó más la atención ahí? Ahí llegué, bueno, me adelanto un poco, ya cuando estaba después de la UP, salgo y estoy ya regresé aquí, estoy haciendo de básquet, estábamos con Bulldogs y empezamos a competir por esos lugares, ¿no? Y lo gana el modelo americano, nos seleccionan de aquí, fue Arturo, fue a Ricardo Reina, también lo sigue siendo profesional. ¿Tú estabas con él? Sí, en ese selectivo. Ok, sí, con un güero alto, ¿no? Sí. Yo ya competí con él cuando éramos colegiales en prepa, pero me tocó ser parte de esa selección. Nos seleccionaron a los 3 y los demás del más que fueron los que ganaron ese eliminatorio. Y sí, realmente estar con ellos, compartir pues toda su forma de vivir, todo así te impacta y dices, vale, qué padre, ¿no? Que tengan esa oportunidad. Ajá, y tú pudiste estar ahí. Sí, fuimos a la Olimpiada, fue el Toluca, quedamos en tercer lugar de la Olimpiada Juvenil. ¿Quién ganó? Seguro fue uno del norte, no recuerdo bien, pero fue sí, o Monterrey o Chihuahua, uno de esos dos fue. ¿Te tocó ser campeón nacional? No sé, no, es muy difícil, ¿no? Ser campeón nacional, los que lo han sido, la verdad, mis reconocimientos, porque competir con los del norte, con las selecciones que tienen, es muy complicado. No, está bien cañón. ¿Y cuál fue el mejor lugar? Pues yo creo que fue el quinto lugar con César, con ellos en Costa Rica. Bueno, y en la Olimpiada con él fue tercero. Tercero. En cuanto a de torneos de asociación, ¿no? No, sí, es que sí, no es fácil. Ahí somos, hace poco platicando también con Hans, él tiene como 7, 8 campeonatos nacionales. O sea, no manches, o sea, campeón nacional, dices, no, impresionante. Sí. Y de los cuales él para mí es de la generación esa dorada, 3 seguidos con lo que era antes Primera B y 3 seguidos ya de Liga Mayor. Imagínate, o sea, tú que lo viviste también, ser campeón es bien difícil. Este canijo 6, 7 campeonatos ganados. Pero es lo que te comentaba, yo pienso que parte de eso fue porque antes permitían todo ese roce, ¿no? Ese que un jugador se raspara y no le marcaban faules y demás, los hacía más fuertes. Yo me acuerdo, me regreso un poquito antes, sí. Recuerdo que tenía 7, 8 años, mi papá me llevaba a ver los partidos de Liga Mayor, al Seccional y demás, veías a San Andrés, veías a los de Orión, veías o sea, equipos eran policías. Sí, no, es que antes también eran muchas secretarías. Sí. Pero eran equipas, o sea que los veías y ahí, digo, sí había técnica, pero ahí eran todo el tiempo era contacto. Sí. Y por lo mismo, pues los jugadores ya tenían con qué competir a los del norte, porque los del norte sí, así te juegan, ahí no se tocan el corazón, de, no voy a pegarle, o sea. No, es que el nivel aquí, en esa época, el nivel era muy fuerte. Y también hay que reconocer que había, te repito, las secretarías y había dinero para pagar. Y se traían muy buenos jugadores de fuera a jugar esa liga mayor. Eran ligas mayores, pero impresionantes. Y no había extranjeros, casi. Sí, era muy poco. Yo me recuerdo, tío, de era niño, veía San Andrés y estaba nuestro extranjero nacional, que era Macías, lo que es como un monstruo, ¿no? Sí. Estaba Pierre, estaba
Calixto, o sea, jugadores que son muy grandes, pero yo los admiraba, pues, tenían un nivel de juego y una estética, el zurdo, el Veneno Contreras, El Guero. No, son jugadorazos. El Beto Yo los Martínez. ves, yo quisiera jugar una parte de esto, y sí, o sea, con eso creces, ¿no? Con esa historia que hubo desde antes, ¿no? Es que, hace rato te lo comenté, es que al menos nosotros tenemos esa imagen. Había una liga mayor que hoy ya no hay, en donde tú que iniciabas en el básquetbol veías, oye, yo quiero llegar ahí. Claro. Y no era profesional, pero había un nivel muy bueno. Y al menos sí había un objetivo de muchos de nosotros en querer llegar a jugar eso. Y a ti te tocó. Sí, de hecho, ahí te iba a hacer una pausa. Hay un amigo de mi papá que se llama Rafael Ávila, que jugaba con Orión. En ese me invitaba a mi papá porque lo jaló Félix a jugar con San Andrés. Y por eso fue que me presentó a Pierre y hasta me regaló una guafrera de San Andrés. Que estaba bien niño, ¿no? Y de ahí lo empecé a, bueno, me empecé a involucrar más. Y él me acerqué mucho, me dio muchos tips, me dio mucha asesoría y mucha motivación. Porque él era un jugadorazo que yo lo admiraba y muy respetado entre ellos, ¿no? Digo, ahorita pues ya por las redes sociales sí más se perdió todo eso, pero sí es un jugador que en su momento pues sí marcaba una pauta en los equipos donde estaba, porque sí era muy inteligente para jugar, era muy técnico, te regañaba, pero obviamente te guiaba, ¿no? Y hasta la fecha igual que varios jugadores que compartimos cancha con él, el Aguacate, estaba César, estaba Goyo, que lo veíamos de grande y te da consejos, y te apuesto que algo se les quedó grabado que les ayudó en algo a mejorar su básquet, ¿no? Yo lo recuerdo como un muy buen jugador, muy duro. Era un jugador que no daba por perdido ningún balón. Fue mucho tiempo nuestro rival. Y cada vez que lo enfrentábamos, híjole, qué difícil, pero muy bueno técnicamente. Te hacía unas jugadas que, por más que lo marcaran, yo recuerdo que le tocó, luego lo marcaba el Jarocho. El Jarocho era un poste muy fuerte, se lo llevaba. Sí, tiene un momento muy padre, sí. Pero no sé qué estatura tenía. 1.95, va a tener 1.93. Pero volaba. Y a mí me tocó verlo grande. Ya me imagino que en sus mejores momentos... Sí, yo lo veía de allí, sí, la rompí y competía con los extranjeros. Sí, era tremendo. Sí lo recuerdo porque fue un rival muy fuerte para nosotros, bien duro, no se dejaba perder. Toda su última etapa de él la compartí con nosotros, jugamos en el Moctezuma, cuando todavía estaba en la Liga de los Sábados, que era una liga fuerte, la de Moctezuma. Sí, cuando todavía estaba bien, ya después por jaladas, pero sí, ahí también lo enfrentábamos. Sí, mi papá metió a Hiper Maizcala, que era de sus amigos que te comentaba de años, y nos fue llevando hasta que nos acoplamos los chicos con los grandes, y ahí empezamos como que a totearnos ahí con las ligas mayores, ¿no? Sí. Y eran equipos fuertes. Sí, me acuerdo bien. Y bueno, ya vamos a regresarnos un poquito, o un tanto. Te llega ofrecimiento de beca. ¿A qué nivel te llegó? ¿Prepa, universidad? No, fue la prepa. Sí, primero me llegó la oferta, bueno, obviamente estamos apoyados por tu papá, paz descanse, una gran persona. Te comentaba, ¿no? Papá cuando nos veía, me veía a mí, ¿qué pasó? Mi Zurita, con su voz así energética, ¿no? Que desde que lo veías a los becas te hacía vibrar, ¿no? Tu papá te hablaba y te sacudía, ¿no? Y lo veía con toda la alegría, obviamente, ¿no? Y ya, apoyado por él y por Carlos, nos consiguieron becas, bueno, la oferta para ir a escuelas armadas, ¿no? Porque ya nos empezaron a buscar, nos reconocían como club. Y ya fue un equipo donde decían, es el primer semillero, me voy a buscar jugadores. De hecho, yo creo que ustedes fueron de los primeros que empezaron con esas becas. Sí, yo como la segunda generación. La primera fue Monquiqui, si no mal me acuerdo, el Monco estuvo como 1 o 2 años antes que nosotros. Pero fue muy solitario, como que no le hicieron tanta... Sí. Es que ustedes se fueron varios. La primera, sí, me fui con Oscar primero. Oscar Rocha, fue uno de los primeros que llegamos a Lupe. Y ya después lo siguió... Después de él, la siguiente fue César Silva y César Fonseca. Ajá. Después de él fue Carlos Deza. Pero yo recuerdo, bueno, perdón por interrumpir ese aspecto, ustedes fueron campeones nacionales, ¿no? Sí. Con ADI. Sí, no, esa experiencia es... A ver, primero cuéntame cómo es que llegan a Lupe. Primero, nos empezamos a probar. Llegué probándome con el TEC de Monterrey. Okay. Con White estaba en el TEC Estado.
era una travesía, o sea, porque yo iba de Aragón hasta... Bien lejos, Guadalupe, no sé sí, qué, ¿no? Decíamos como de, bueno, entre metro y camión nos aventamos fácil 2 horas, ¿no? Pero aún así, como que no lo veías, no te importaba, ¿no? Ajá. Dices, yo quiero estar ahí, ¿no? Ya estando entrenando y demás, me hicieron la oferta de la beca, también me fui a probar con la UP, tuve la oferta de una beca mayor, ahí tenía el 70% de la beca. Y ya te platicando con tus papás y con tu papá que para descanse, tu papá nos apoyó con la diferencia, ¿no? Del otro 70%. Y sí, decidimos irnos a la UP. Y ahí también coincidió con Oscar, ¿no? Con Oscar no tenía en ese entonces como que tanta química de amigos o de juegos, sino que hasta la UP. Llegamos ahí, yo era un año más chico, me llamaba desafortunadamente me registré un año más chico en la escuela y llegó un año desfasado en esa categoría, en todas las categorías, ¿no? Sí. Que en su momento me ayudó, sí, ¿no? Cuando subo a la universidad, pude jugar 2 años más con la prepa, ¿no? Pero sí, esa etapa, la primera año con Oscar sí la vi muy difícil en el sentido de la identidad, de la forma de vivir, la forma de ¿cómo te lo comento? O sea, llegar a una escuela particular y una escuela pública es totalmente mundos opuestos, ¿no? Recuerdo que en ese entonces, o sea, yo veía llegar a los chavos con choferes, los veía, pues, o sea, con ropa totalmente de marca, ¿no? El estatus social era otro. Sí, hasta decirse, o sea, todos güeros, todos verdes, y ay, no, que estás ahí en Televisa, ¿no? Puro artista. Yo venía, pues yo vivía en esa, ¿no? Vivía en esa y pues no, venía totalmente a un nivel muy diferente. Eso a la vez te implica, pues sí, un reto, ¿no? Porque la gente te hace ahí, existe mucho el bullying, o sea, te veían así como la discriminación era muy marcada, te veían así como que esto, ¿Te pasó una situación así? Sí, no, varias, hasta que de plano me agarré un cabrón que me inventaba papeles porque nadie sabía de mí, ¿no? Decían, este güey, ¿qué onda? ¿No? Pensaba que yo era como becado, porque te daban becas académicas y becas deportivas, ¿no? Pero pues yo no representaba mucho ni estatura, ni era, pues, un físico imponente, o sea, no era un estándar, ¿no? Del mexicano. Sí. Y ya me empiezan a molestar en los salones de clases y ¿qué onda, cabrón? Hasta que me enojé, pues un momento te sientes solo, ¿no? Te sientes solo porque no tienes ni amigos, vas de nuevo. O sea, sí, eres el extraño ahí entre todos. Yo conocí a Oscar, pero estaba en otro grupo. Pues, ¿qué onda, no? Pues toca rifarse, ¿no? Sí. Y sí, hasta que un día agarré a un güey, me volteé, lo agarré del cuello y me la soltó contra la pared. Desde ahí ya... La midieron. Le bajó en el sentido, o sea, de que persona, ¿no? Tú sin saber qué onda conmigo. Se empiezan a dar los partidos, los juegos, empiezan a ver que tengo nivel. Ya desde ahí te ganas un respeto, porque ahí, como es una escuela chica, te haces, como te digo, famoso, quieras o no, porque hay que apoyar al equipo de la selección de básquet a tal hora, ¿no? Y ahí te empiezas a dar a conocer por tu juego, te empiezas a respetar así ya en un nivel donde ya te haces popular. Ya cuando ya todos los internos y demás, ya te consideran, te hacen parte de los grupos, ¿no? Claro. Era un grupo muy cerrado que venían desde el Cedros, se conocen desde chavitos, ¿no? Y gracias al básquet pude entrar a ellos, llegué a escuelas, conocí a Memo Chus también, hasta la fecha es comentarista de Televisa, me invitó a su casa, o sea, una casa de mi padre, su familia muy respetable, muy derecha, ¿no? Ajá. Pero sí son experiencias que vives y te quedas con ellas toda tu vida. Cuando estaba el hijo de Pedro Ferriz, compartí con él clases, digo, no lo quería exhibir, pero hasta luego me decía, oye, pásame la tarea. No le gustaba hacer nada, cabrón. Y así te vas como que incluyendo, te vas incorporando a la sociedad que realmente no es tu sociedad, que tú no esperabas estar te estás adecuando, ¿no? El nivel de estudios era muy complicado, ¿no? Porque desafortunadamente el nivel académico de pública con particular también lleva un abismo. Sí, bastante. Se ve cosas que yo no las había visto y llegas aquí y ya lo dominaba, ¿no? Y emparejarte sí me costaba trabajo. No fui un alumno de excelencia, fui un alumno de 8 en promedio, más o menos. Y bueno, que tienes que mantener tu beca, ¿no? Sí. Te costaba, o sea, para mí exámenes semanales, no estabas acostumbrado a hacer exámenes semanales. Es una escuela religiosa, Opus Dei, está incorporada, también tienes que pasar la lista con el padre. Si no pasabas, te veía como que no has pasado, ¿eh? Sí, o sea, te vas a hacer una formación integral, que es lo que maneja mucho la UP, que te la crees y quieres ser parte de eso, ¿no? Ya te empiezas a ir a rezar, vas a entrenar. Era escuela de puros hombres, no conocías a las mujeres más que pues, de lejos, ¿no? Okay. Te enfocabas sí o sí en jugar, en estudiar y en formarte. Eso fue lo que me enseñó el primer año de UP. El primer año no pasamos a finales en Conadey, era puro, no había AVE todavía, era puro Conadey. Ajá, sí, todavía no existían divisiones. Exacto. Ya pasa el primer año, ¿no? Digo, algo vieron mi Jorge Olano, que fue el coach.
Pero sí, en ese entonces no demostramos nada, ¿no? Ni Oscar ni yo, más que sí, el nivel que tenía López, pues sí estamos un poquito arriba de los jugadores, pero no tanto para ser un equipo que somos contendiente a un título. Ganábamos copas internas así como con escuelas particulares de cerca, ¿no? Pero fuera de ahí, primer año no trascendió. Siguiente año llega César Fonseca y llega César Silva. Fonseca en ese entonces ya venía con el top, ¿no? De que era pues una estrella y sí lo valió, nos dio muchos... Sí, o sea, había partidos donde solitos se los sacaban. Sí. Silva lo respaldaba, robaban bolas entre los dos, como lo hacían aquí. Ajá. Se acaban a los equipos, llegan ellos, yo era banca en ese entonces, todavía Oscar era titular. Llegó a Mauri también con ellos. Llegó así, correcto. Llegó a Mauri y los dos Césares en la segunda generación. Ya nos empezamos a juntar y ya jugábamos desde antes juntos, ¿no? Y sí, ya eran los estrellas. Sí, ya éramos estrellas de aquí. Sí. Fue como plan y maña, ¿no? Sí. Los que estábamos aquí. Claro, pues eran los que aquí ustedes ya ganaban. Sí, ya. Por eso yo sabía que se los habían llevado, porque yo dije, no, pues es que son los 5 magníficos. Porque ya de ahí ustedes fueron campeones. Sí, el equipo de Bulldogs primero lo tomó Carlos, después se lo dejó a Rosa y empezamos a dominar lo que fue aquí nuestra liga y nuestra zona, ¿no? Y al estar allá ya hicimos ese juego, lo adaptó Jorge para que seamos un equipo chaparro. Ajá. Y empezamos a ganar, o sea, partidos ya, a arrasar, ya empezamos a ser un equipo ya más respetado, ¿no? No se me olvida ir en el torneo, hubo un partido contra la UPAEP, jugamos aquí en el UPEO, íbamos perdiendo, los Césares eran los que siempre sacaban todos los partidos. Ese partido íbamos perdiendo, si no me acuerdo, como por 15 puntos en la primera mitad. Si perdíamos, nos íbamos a ir a un repechaje. Y en ese entonces Jorge me volteé a ver, solita, adentro. Y dije, yo era jugador de estos, no era mi categoría, un año más abajo. Sí, tú eres más chico. Y era segundo cambio, tercer cambio más o menos. Me meten y yo tenía un hambre, ¿no? Ya tenía un hambre acumulada de ganar. Hago una pausa, hubo un torneo donde me quedé fuera para una olimpiada también juvenil, ya que la llevó el profe. Bueno, se fue a un nacional, un torneo en Puebla, quedé fuera. Ese torneo me generó un coraje, que igual era mi categoría, pero yo quería ir. Se fueron los Césares, se fue Brian en ese entonces. Entonces ahí yo recuerdo ese momento, esa imagen de que me dejaban fuera, y en ese partido que me mete Jorge contra el UPAEP, dije, ya, es mi momento. En ese entonces dije, no, pues, voy a hacer mi juego, voy a divertirme lo primero, no voy a divertirme y ese coraje que tengo, ese calor que te quema, sí. Que ya, aquí lo voy a sacar. Hice mi juego robando bolas, metiendo triples, hacía como que jugadas, ya sabes, como que sí. Fantasía para sentirte tú, ¿no? Sí, claro. Ese partido lo ganamos como por 5 puntos. Dieron la vuelta. Y sí, ese partido me salió todo. O sea, todo lo que hacía hasta con ojos cerrados, me han pasado a varios jugadores, ¿no? Que sí. El chispazo gracias a ese partido clasificamos bien. Y ese torneo fue cuando fuimos a Nacional, aquí en el TEC Estado. Y después cuando fuimos campeones nacionales, que si no me acuerdo, en esa categoría es la primera vez. Y creo que es la única categoría que ha sido vigente cuando estuvimos nosotros. De ahí para acá no ha habido ningún otro campeón en esa categoría juvenil B. Pues por eso cuando yo escuché la historia, aquí estaban bien contentos. Mi papá estaba muy contento porque eran 5 de ustedes ahí. Y era lo que él deseaba de Indebásquet. Que los chicos avanzaran, que no nada más era aquí, sino que también su aspecto, en este caso estudiantil, estudiaran y que pudieran jugar. Y digo, yo lo recuerdo bien porque estaban contentos de ustedes. Y eso transfirió a nosotros que éramos más grandes, y yo también entendí ese valor y ese objetivo que mi papá tenía. Y es como decir, lo estamos logrando. Y ustedes lo hicieron sentir muy orgullosos. Por eso yo en su momento dije, pues son los 5 magníficos, porque me enteré que eran 5 de aquí que se fueron de allá. Sí, después sí se juntó la Liga Light, nos tocó jugar contra Estrellas. Fue una final de un partidazo. ¿Ah, sí? Y afortunadamente también ese partido me tocó, pues ya conocían a los Césares, los defendían, vamos contra el Borrego, estaba Pepe, estaban varios jugadores que tenían un buen nivel en ese entonces, dirigidos por, si no me acuerdo, estaban Rosa dirigiéndolos. No, pues también los conocía. Sí, fue un partido allí en la UP y también ganamos Liga Nike. ¡Órale! Un partidazo. O sea, arrasaron en ese momento. 5 sí dominamos bastante lo que era
la zona, ¿no? Del distrito. Sí, ya después de ahí me entero que ya desafortunadamente no pudieron continuar, ¿no? Sí, bueno, yo sí acabé la prepa, los César ya no pudieron seguir ahí. Y a mi siguiente año solamente me quedo con Amauri, que éramos de la categoría, éramos de mantenerlo totalmente el equipo. Y otro jugador, León Felipe, éramos 3. Pero no, o sea, nada que ver con lo que teníamos antes, que sabes, recuerdo, el equipo contendiente al título era el TEC Estado. Estaba Mario Díaz en ese entonces, estaba Jordi, varios jugadores que tenían muy buen nivel. Sí, estaban cabrones. La ventaja que el TEC Y estaban tiene altos. secados como a 7, ¿no? 7 de sus Pues 12 jugadores. es que en esa época también el TEC de Monterrey hacía selecciones nacionales, Sí. que ya hemos comentado anteriormente en otros episodios. Tenía ese poder. ¿Y quién le decía que no? Sí. Llegaba el TEC y te ofrecía beca y Te daba esa beca y como que te daba beca alimenticia. te daba todo. Entonces realmente... Todos se quedan ir para allá, para el TEC. Y se jalaban los mejores que había en el país. Y son selecciones nacionales, Sí. y era difícil poderles competir. Sí, ese torneo recuerdo que ellos iban invictos, llevamos creo que 1 perdido o 2 perdidos. Y fuimos y les ganamos en su casa. Ah, se los echaron. Igual otro partido de que digo que me salió todo y desde ahí pues como que me tenía más apego porque me quería jalar desde la prepa, no se dieron las cosas y desde ahí como que me tuvo más identificado. Pero sí, ese partido no se me olvida, fue como que de mis partidos top igual. Parejos, tú a tú respondía igual con colada, robo de bola, triples. No, partidazo que también a mí no se me olvida porque pues le gané, bueno, junto con Amor y mis 2 jugadores, compañeros, le ganamos a un equipo, una selección. Sí. Y ese año ellos fueron los campeones. Ah, sí, a la postre. Sí, nos quedamos en semifinal, nos eliminó el más pasó a la final con ellos. Y se echaron al más. Sí, sí, sí. Y así fue la historia del segundo, bueno, mi último año ahí en el UP con categoría juvenil B. Y de ahí, De ahí intento entrar a la UP, pero por lo que te comentaba, mi desfortunio de que no pude, no tenía el físico ni la edad para estar en el equipo de la UP de la universidad. de la universidad. Me ofrecen creo que en el 50%, 40%, pero la UP era muy cara. Muy caro, sí, Entonces, son universidades de colegiaturas altas. y me ofrecen una beca Damaso en ese entonces en la UVM. Y un 70-80% que tenía en la UVM, pues no, Sí, no, nada que ver con lo que equiparaba. tenía en la UP. Preferí dejar de jugar un año para tomar esa beca en la UVM. Y en ese año que me quedo sin estudiar, como que esperando a que fuera así ese año, jugamos otro torneo en el Juan de la Barrera, que es el que te contaba, ¿no? De que me seleccionaron los demás. Ajá. En ese torneo estaba con la selección de Venustiano Carranza y nuestro equipo, pues, el único fuerte, me parece, ni a Mauri se había retirado también como que del básquet un tiempo. Era Pepe, estaba el Chuck en ese entonces. Estaban jugadores que pues, no tenían esa experiencia, ¿no? Sí. Y yo tenía pues, toda la inspiración, si lo quieres ver así, igual me sabía todo, los demás me jalan a su selección. Y no, sí, también los entrenamientos demás muy fuertes, muy fuertes, ahí a pesar de que eran pues, juniors, Sí. su cuerpo no lo respetaba y entrenamientos, metía gimnasio junto con entrenamientos de condición física muy intensa. También fue otra parte donde como que despegar un poquito más Sí. del juego, ¿no? Porque lo mío era mucha técnica. Y ya con ellos empecé otra vez de nuevo a tomar la parte de la intensidad, de toda la fuerza que nunca te preparan para que vayas al gimnasio y entrenes, ¿no? Todo el tiempo vete a correr, haz ejercicios de técnica y practica tiros, tu bote, pero nunca no nos decían ni con Carlos ni con nadie, pues métete a hacer gimnasio, ¿no? Y lo ves y no, pues con razón nos Sí, sufrieron mucho. eran otras metodologías de entrenamiento. Sí. Sí, es como que diga, con la abuela Bendaño era totalmente pura técnica, Sí. pura fuerza. Sí. Y entonces, ¿a qué VM? Fue en la UVM San Rafael. ¿Ahí te fuiste? ¿A la San Rafa? Ah, mira. Sí, ahí me estudié licenciatura en contabilidad Ah, ok. y ahí acabé después de 4 años y medio. Entonces, ¿con quién te tocó jugar ahí? Ahí lo que son las coincidencias, ¿no? Entro y en mi segundo año entra Goyo Ajá. con Goyito y pues retomamos la amistad y todo, ¿no? O sea, en cuanto al básquet, en salidas y demás, ¿no? Y empezamos a conocer la fiesta, obviamente. Sí, digo, el UVM tuvo una cosa desafortunada porque ahí me lastimé la rodilla, no en la escuela, pero en otro lugar. Fui a jugar y se me rompió el ligamento. La ventaja que de estar en las escuelas particulares es que te dan el apoyo de los gastos médicos mayores, y ahí me operaron en Médica Sur y pues sí,
No exactamente la operación, porque a la fecha no pude recuperar mi juego y pues obviamente tu seguridad y demás, ¿no? Sí, claro. Y me enfoqué más en, o sea, dedicarme a jugar y empecé un poquito a desviarme por la izquierda y empecé a agarrar que la fiesta y jugar. Como que ya dices, bueno, ya tengo otro enfoque, ¿no? Sentí que en ese momento ya había cumplido a cierto punto como que mi expectativa de jugar lo que yo veía, ¿no? Ser campeón nacional y demás, como que ya voy bien, ¿no? O sea, como que ya cumplí la primera etapa de mi vida, ¿no? Ahora me tengo que enfocarme con lo que me dio o lo que me ayudó eso, ¿no? Que es a tener los estudios. Y me dediqué a eso, ya principalmente ya más a jugar y a un poquito a divertirme. Sí, digo, las edades, y también considero que con el círculo en donde te relacionas, pues te van jalando un poquito para acá y otro poco para allá. Sí, esa parte, digo, yo creo que lo llevas por dentro, ¿no? Los principios que te inculcan en casa, los valores, los traes y en momentos críticos o malas decisiones que puedas tomar, como que son esta parte que te jala, ¿no? Y te dices, no, mejor no la hagas, mejor no hagas cosas que te pueden afectar, ¿no? Y sí, me acuerdo, por ejemplo, de hecho, te comentaba que me lastimé. Cuando me lastimé empecé a agarrar las fiestas, pero bueno, no me justifico, pero en la prepa, al estar todo el tiempo con hombres y puro básquet y puro estudio, llegas a la universidad y dices, ya hay mujeres y hay fiestas y esto como que... El ambiente abierto. Totalmente. Y dije, no, pues ya es momento, ¿no? Como que ya de descansar y darme pues, un gusto, ¿no? Estuve con puros gandallas, ya acá ya déjenme conocer más. Sí, correcto. Y digo, ahí tenía el ego, entre comillas, como que ya te decía, voy a jugar y me voy desvelado. Me la aventé así un ratote, ¿no? Gracias a Dios, pues me duró un rato donde iba de fiesta el sábado y el domingo iba a jugar y pues sin broncas, hasta que ya tu cuerpo, bueno, el cuerpo te cobra la factura, claro. No te puedes ir a una fiesta de pago. Aunque estés chavo, ¿eh? Sí, estaba chavo en ese entonces. Te vayas de fiesta, le pasas a las 5 de la mañana y juegas a las 8 o 9, fue lo que hice. Por eso fue que se me rompió el ligamento, ¿no? O sea, no tuviste... Sí, pues empezaste a descuidar tu cuerpo. Sí. Y pagaste una factura cara. Sí, bastante cara. Sí, porque digo, en su momento tú te ves como que, platicamos, te ves en Liga Mayor, te ves como que pues, ascendiendo a otra selección, algo así. Pero por malas decisiones, sí, desafortunadamente... pasa lo que te pasa por ya lecciones de la vida, ¿no? Que tienes que... Bueno, y te lesionas y ¿qué viene a tu mente cuando te lastimas? En el momento, fíjate que sentí mucha frustración porque en esa etapa empezaba Estrellas con lo que iba a ser estaban clasificando para tener una franquicia profesional. Sí, la LMP. Y yo sentía que tu papá me tenía considerado en un punto, ¿no? Pero al momento que yo me lesiono, pues totalmente me quedé descartado. Porque pues me alejé, me tenía que ir un año sin jugar básquet y es cuando aquí yo empezaba a ver a amigos, ¿no? O sea, como yo afecto a entrenar y yo pudiera haber estado ahí, ¿no? Y ahí te pegó. Me bajó bastante. Y es que de hecho sí, eran varios de ustedes. Yo que estaba en corto, yo escuchaba, porque nosotros éramos esa punta de la lanza. Pero ustedes eran los que venían detrás. O sea, sí. Al final de cuentas nosotros estábamos labrando ese camino, porque ya varios de nosotros pues ya íbamos de salida prácticamente. Para muchos de nosotros también ya llegó la oportunidad a una edad ya después de 30 años y ustedes venían. Sí. O sea, yo creo que eran 2, 3 años de habernos mantenido más tiempo, eran ustedes los que ya seguían, porque realmente mi papá sí tenía esa visión de que eran ustedes, la estafeta se iba a quedar con ustedes. Sí, de hecho tuvimos todos los recursos, ¿no? O sea, tuvimos el apoyo familiar principalmente, tuvimos el apoyo de papá en todos los sentidos, ¿no? O sea, mejor que también hacíamos cosas malas o nos peleábamos, íbamos mal en la escuela, nos mandaba a llamar, nos sentaba, nos daba un coaching, ¿no? Donde sí. Decíamos, oye, pues es como nuestro segundo papá. Sí. Porque nos asesoraba bastante. Él y Carlos todo el tiempo fueron como que nuestros tutores, ¿no? Sí, claro. Y a pesar de esas oportunidades y de esa mano que te extendían, pues no las fuimos a aprovechar, ¿no? Varios de esa generación. Digo, aprovechar entre comillas, me refiero a que, digo, se equivocaban, pero en cosas no muy graves, ¿sí? Porque hay cosas que realmente son graves y que dices, no manches, se pasaron. Situaciones, yo creo que de juventud, de chavos, pero mi papá sí entendía y sabía porque él sabía cómo hablarles. Sí. Él tenía ese tacto porque pues él también
lo que vivió en su momento de juventud. Pero al final de cuentas, ustedes realmente sí le generaban mucha satisfacción. Realmente ustedes sí eran eran parte de ese proyecto, como te repito, que él anhelaba y que realmente vio muchos frutos. Sí, de hecho esa parte de que vivíamos aquí en Estrellas, todo el tiempo que estuve entrenando sentía pues una familia, ¿no? O sea, siempre Estrellas, papá nos hizo sentir que éramos una familia, si en tu casa, no sé, no querías estar, no estabas solo, sabías que ibas al deportivo a la hora que fuera y siempre había alguien con quien platicar, con quien jugar, con quien bromear, ¿no? O sea, con quien hacerte pasarte un buen rato, ¿no? Fuera del básquet, a pesar de que estamos ahí, tenemos un núcleo y una sinergia que generamos entre todos, que era padre, ¿no? Que hasta la fecha, pues lo volvíamos a la mente y nos reímos de cosas tontas, ¿no? Cuando nos sentamos en la banca o que le hacían el cuadro, ¿no? Todas esas cosas. Eran parte de eso en los entrenamientos, yo me acuerdo, híjole, era... No, y te cacabas con moretones, ¿no? Sí, yo los veía. Digo, pues yo ya era de los grandes. Y yo nada más veía, me daba mucha risa, ¿no? Porque yo también de una u otra forma tenía que poner esa línea con todos ustedes. Pero qué risa me daban. Sí. En realidad dije, no, entonces cabrón. Es más, me acuerdo mucho de cosas del cuadro y cómo lo marcaba. Uno de los alborotadores era el Tome. Junto con el bocho. Se tenía que aguantar todo. Y aplicaba para todos, ¿no? Sí. O sea, te hablo, no sé, de Oscar, por ejemplo, o sea, gente que pues una vez muy seria, como que, ¿cómo no te metas, no? Sí. Pero agarraban para los cabrones y se tenían que matar porque pues querían estar ahí, ¿no? Queríamos estar ahí, ser parte de ese momento, ¿no? Sí, era algo, híjole, no sé. Eso es lo que te decía también hace rato. Era esa columna vertebral divertida de Estrellas. Le daban ese toque a los entrenamientos y esa convivencia, porque realmente todos ahí, muchos hicieron super brothers. Sí. Eran muy unidos. Sí, fíjate que ahorita me estoy acordando la vez que nos invitaron a la Bonaterra, íbamos como Bulldogs, fue el equipo A y el equipo B. Y esa vez se armó una campal contra la Bonaterra, que estaba en ese entonces en el equipo estaba el Moño, estaba el Marquito, estaban varios jugadores, pero sí, esa campal pues era todos contra todos, ¿no? Yo recuerdo que el Moño volaba y le pegaba a los altos, o sea, pero ves el equipo, ¿no? O sea, la unión de aquel que nadie te va a dejar solo en ningún momento, ¿no? Sino de que ya se rifaron a él y tú te quedas así como que, bueno, no, todos, había una unión muy fuerte, eso sí yo veía, y todos eran estrellas, o sea, todos la camiseta y todos se rifaban por todos. Fíjate, había estrellas y no había estrellas, porque en ese entonces en los equipos, digo, sí había que sobresalía, pero nadie se creía más que otro, ¿no? Sí, no. O sea, todos éramos parejitos. Éramos estrellas de nombres. Sí. No por sentirse, pero al final de cuentas también había, como tú, el Fonseca, el Silva, el mismo Goyo, el Feto, eran muy buenos jugadores. Y también, digo, es justo decirlo, pues eran los estrellas de su categoría. Sí. Y todos también lo reconocían. O sea, a pesar de, digo, se llevaban muy bien, sí había ese reconocimiento de todos. Todos sabían quién eran los estandartes de su categoría. Y había respeto. Sí. Sí, era un respeto que nadie nos daba, ¿no? Nos ganábamos, te comento, desde chiquitos, o sea, de que te aventabas por un partido, te aventabas una bola, los entrenamientos, los esfuerzos que hacían, tus papás te llevan a entrenar, güey, tan lejos, a partidos a otros lugares. O sea, es una cosa que te va llenando desde antes para que en la cancha pues lo demuestres, ¿no? Sí, era algo bien, muy padre esa convivencia, y tú fuiste parte de esa generación. Esa generación que yo, que yo respetaba y admiraba porque, digo, nos hacían reír, pero veía esa comunión de todos. Y a final de cuentas también siento que de una u otra forma nosotros representábamos algo para todos ustedes, porque nosotros, como te decía, éramos el equipo grande, pero varios querían llegar ahí. Como tú me dices que a ti te frustró el hecho de saber que ya cuando estábamos en el profesional, por tu lesión, viste mermado. Participaron en el entrenamiento, ser parte de algo que a lo mejor ya me había ganado por el hecho de la trayectoria, ¿no? Del entrar con ustedes,
en interescuadras, o sea, algo que pude haber aportado, Sí. me lo perdí, ¿no? Desafortunadamente por unas malas decisiones que tomé. Sí, desafortunadamente, ¿no? Pagas esa factura. Y bueno, pues te sirve para situaciones realmente posteriores. Sí, sí. Digo, me dio mucho gusto por mis amigos, ¿no? O sea, que los vi, el ver que mi club ya estaba en profesional. De repente, si ibas a un partido, ya te encontrabas con que, Juan contra John, y después te enteras que John fue NBA, o sea, cosas que dices, yo fui parte de estrellas, ¿no? Sí, amigo, lo dices, sí, yo juego contra él, ¿no? Sí, Sam Mario también llegó a venir, ¿no? Sí, realmente, no, sí, son experiencias, muy padres. Pero bueno, regresándonos contigo, dices que tu ídolo, uno de tus principales ídolos era tu papá. Sí. Sí, yo lo veía a él desde muy chico, su básquetbol de él era muy sencillo. Le gustaba mucho moverse a las esquinas y puro tiro. Tiraba. Yo me asombraba porque daba mucha parábola y era mi ídolo. Dije, quiero algún día tirar como él, ¿no? Y ahorita me recordando, ya cuando fue mini, pasarela, todas las categorías hasta la época de la prepa, universidad, no se permitía tanto, los sistemas no te permitían tanto el tiro de larga distancia, ¿no? Ajá. Era muy raro, ¿no? Que vamos a jugar para que sea tirador. Todo el tiempo era o colar o buscabas postear un giro, una pantalla, todo el juego era interno, ¿no? Y la de ver a mi papá y me gustaba, decía, es que pues, él le vale madres, ¿no? Él la agarra y donde esté, le tira bien lejos y las metía. Y dije, quiero hacer eso, ¿no? Quiero que mi juego principalmente se enfoque en eso. Ahorita regresando un poco en el centroamericano fui porque tenía mucha habilidad con el balón, mucha visión para pasar sin ver y fui seleccionado como posición de 1. Empecé de ahí de 1, después me convertí, un tiempo me estiré un poco, estuve como posición de 4 o 5, también estuve después de como posición 2, 3, ya más me sentí más natural, que es una cosa que luego me decían mucho los entrenadores, es que tu posición pues, no está muy definida, ¿no? O sea, yo te puedo meter en cualquier posición y todas las juegas bien. O sea, me cumples y en algunas sí excedes más, pero todo lo haces bien. Necesito que tú te definas, me digas qué vas a hacer, ¿no? Porque pues, me complica a mí cómo te vas a meterte. Ajá. Y bueno, pues fue parte de que le aprendí un poquito a todos y tío, Rafa Ávila le aprendí mucho los kilos y demás. Ya, pues, posteando, pues, me gustaba empezar a sentir contacto. Mi papá dije, bueno, ¿en qué momento pues no me dejan tirar? Pues es puro juego de media. Y, pues, ¿no? En algún momento se dará. Así fue como, mi papá lo vi como mi ídolo y sí, o sea, hasta la fecha yo a seguir en lo que me queda o lo que fue después, me dedico a tirar por las lesiones, ¿no? Sí. Y me reflejo mucho en él, ¿no? De cómo tiraba y demás. Y ya no puedes correr, ya no puedes, pues ponte a tirar. Es lo que vas a sí, no, y recuerdo, digo, no nos enfrentamos mucho por también la diferencia de edades, era, sí es grande, pero sí te recuerdo como un buen tirador. Y sí, estaba en la línea y todavía te echas unos 2-3 pasos para atrás. Sí, no, porque papá me decía, o sea, esa parte de nadie te va a defender, todos te defienden en la línea porque saben que vas a atacar, ¿no? Me acuerdo mucho que hablaba Carlos de la triple amenaza, que fue lo que nos explicó mucho, ¿no? Lo primero que vas a hacer, pues va a ser o tirar, es una primera opción, la segunda es botar y la otra vas a pasar, ¿no? Sí. Y todos te ponían ese perímetro, ¿no? Nadie se pensaba que iba a haber tiradores más atrás de la de 3 o 2 pasos. Que ahorita pues ya los multicurry ya están por todos lados. Sí. Y ya el juego se basa en que hasta los postes principalmente vayan a tirar, ¿no? Sí, ya es un básquetbol más global. Todo lo que evoluciona el básquet, pero en su momento pues no era permitido, ¿no? Sí, no, al poste que se salía a tirar era regañado. Sí. Dice, no, tú estás para recuperar todos los rebotes. El botador, si era buen tirador, sí, cuando no tenía opción de pasar a sus alas. Al final de cuentas eran los aleros los encargados de tirar de 3, de media o por largo. Y jugadas que tenían que ser prediseñadas, no puedas salirte del esquema porque en esas etapas los coaches te sacaban, ¿no? O sea, sí. Te dije que no lo hicieras y para afuera, ¿no? Por no ser casi el primero, que vas a estar tomando un tiro loco de media cancha, ¿no? Pues... los roles ahí sí estaban muy cerrados. Sí. Cuando yo considero un rol muy cerrado, sabes, no, tú estás para pasar. Sí. Y si estás solo y tienes que tirar, pues no vas a tirar. Y recuerdo, porque luego yo lo escuchaba mucho también al profe Avendaño. Tú eres poste, la recuperas, la sacas. Si estás solo, pues ya la echas, pero no me interesa que metas puntos. Yo quiero que bajes rebotes, que ayudes a tus compañeros, pero no me interesa que tires. Sí, entrenamos una sola función. Sí. Que a diferencia de estrellas, fíjate que ahí nos dejan ser un poco libres en ese sentido. Nunca había como que esa restricción, ¿no? De que no puedes tirar. Hay mucho, como carecíamos de altura,
obviamente el juego fue más de velocidad y intensidad, ¿no? Y garra, fue como lo que nos motivaba a sacar los partidos, ¿no? Y el otro equipo pues los iniciabas con tanto, pues, en Chile te llegan dos, por acá lo pasabas y ya no puedes ni votar. Llegas por ejemplo, en mi caso llegué a la UP y te adaptas a un sistema donde no te puedes salir. Ahí tus roles ya estaban, como tú lo dices, tú te para esto y no haces más, ¿no? Dije que la pasada no lo hiciste, te cambiaban. Y digo, esa parte, pues sí, como que te va a abrir, igual en defensa y en ofensiva no puedes salirte de los esquemas, ¿no? Te llevan a tener otra mentalidad y una disciplina que tienes que respetar. Y bueno, y regresando con tu papá, aparte de tu papá, ¿quién más te marcó del básquetbol que tú llegaste a saber? De esa liga mayor, porque tú estabas chico, pues sí te tocó ver esa liga mayor, yo también con la que crecí viendo. Tú también la viste. Sí, mi papá no fue liga mayor, pero mi principal persona que me motivó fue tío Rafael Ávila. Ajá. Yo veía a Rafa Sandoval, él empezaba, no estaba como que, o sea, él empezaba, yo tuve a Rafa como unos 20 años en ese entonces. Admiraba mucho la velocidad del hijo de la Ola Bendaño, ¿cómo se llama? No, igual de tu estatura, pero... ¿Daniel? No, uno chaparrito. Lalo Bendaño. También, no, ese cabrón, o sea, me sorprendía ver cómo llegaban triples, pero muy efectivo, su velocidad de ritmo que le daba los pases que metía. Bien buenos, o sea, los avendaños eran bien buenos. Sí. Bien buenos, o sea, luego dicen, sí, pues el papá y no los hijos, no. El papá era un muy buen entrenador. Yo digo, no nos tocó, mucho menos a mí, bueno, a ti, ver al profe Avendaño jugar, pero como coach era muy bueno, pero sus hijos, sí, la mayoría, eran bien buenos. Sí, una técnica, la verdad, muy... De tres. Sí. Era de tres y las cosas eran rapidísimos los cabrones. Sí, me gustaba mucho su forma de la Avendaño. Macías, pues digo, ¿quién no lo conoce? Totalmente una técnica y un poder impresionante tanto para bajar tablas y dominar a cualquiera que traían las piernas. Sí, su tiro de media y sus movimientos y sus tiros, ¿no? Los dejaba casi en el aro. Y me asombraba porque competía contra güeyes de 2.10, algo así. Se los echaba. Mandaba la lona sin pelos el Dani Macías. Sí, era impresionante el pinche de Dani. Sí. ¿Quién más? Me enfoqué en San Andrés, ¿no? Porque es el equipo que iba a ver, me acuerdo de Salvador Elguero. Movedor, sí, no, muy bueno. Y el Veneno Contreras también. Pinche tirador. Y de los tiros que también me gustaba mucho su tiro, porque era un tiro tan rápido y por lo que vi era una persona que pensaba, o sea, de que agarraba el baño, estaba viendo a todos los demás, pasaba muy rápido y veía su tiro. Sí, era bien imparable porque en cuanto él recibía, ya estaba elevándose para tirar. ¿Quién lo defendía? Era bien difícil de defender. Sí. Tenían que estar, yo siento que bien pegadito, pero aún así salía de sus pantallas, se la daban y ya estaba en el aire. Pum, parecía que el balón se lo daban aquí. ¡Faz! Sí. Bien efectivo de tirar el pinche. Sí. Y una cierta tiempo, yo estaba niño, ¿no? Cuando los veía jugar. Ajá. Ya cuando fui creciendo, ya en una etapa ya más cercana a la mía, miraba mucho a Poncho, ya Rafa, pues ya Rafa, ¿no? Ya todo el mundo lo respetaba y me gustaba mucho su técnica, todo el control de balón que tenía, igual la manera de la lectura que tenía en la cancha, o sea, cabrón, está en otro nivel, ¿no? Sí, el Ponchito, me gustaba mucho también cómo jugaba Marco Valencia, también era un jugador que... ¿Es más grande que tú? Sí, me veía como 3, 4 años. ¿Te tocó jugar con él? No, en esa categoría ya no. Ya no te tocó. Sí, ya no me tocó también jugar un poco con el Monco, con Moño. Igual por la rapidez, no había nada de altura. Y de tu trayectoria, ¿cuáles fueron los rivales más difíciles a los que enfrentaste? Que decías, no manches, estos güeyes, otra vez vamos a ver contra ellos, ¿no? En la prepa, el TEC Estado, que estaba, todo lo que te comenté, ¿no? Mario Díaz y varios jugadores que... Era un equipo que no te querías ni encontrar. Sí, porque sabes que era muy fuerte, ¿no? Que dices, puta, ¿cómo le ganas? ¿Cómo le ganas a un equipo tan completo y que su banca está igual de fuerte? Era un equipo muy fuerte, los costeños también, contra Arturo, su hermano también. David, sí, un equipo muy fuerte. Entonces también tú eres de esa categoría de ellos. Sí. Entonces también te tocó contra Joaquín. Ellos son una categoría, los dos más chicos que yo. Más chica. Los costeños sí están... No más, eran pura torre. Sí, era el Dani Pineda, ¿no? Dani Pineda, Zarco. El Zarco, cierto. Era un equipo de esos chavos. Sí, esos eran de otra generación, o sea... Pero una altura bien impresionante. Sí. O sea, algo que no era normal aquí para nosotros, apenas, pues nosotros estrellas.
apenas un güey de 1.90 y ellos eran como que Parejitos todos. sí, y el Joaquín arriba. Sí, dominaron bastante ellos su generación. Sí, realmente estaban, Pero sí, con ellos no me tocó, la verdad, competitivamente no en te categorías no me tocó, los veía y sí, chavos que tenían un juego muy, muy definido y muy, muy fuerte, ¿no? Se ve que eran contendientes muy difíciles a los que les tocaba, pero no fui yo de esos. Y un rival que personalmente, con el que cada vez que te enfrentabas te tocaba darte, si tuviste a alguien. Fíjate que no, afortunadamente todo lo que pasaba en la cancha se quedaba en el juego, pero nunca fue así como que, voy a jugar contra este cabrón y como que me hizo las cosas el gol. No, nunca tuve ese roce con nadie. No, esto es un problema. Y algún, entrenador que te haya marcado más o de todos aprendiste por igual. Principalmente Carlos, ¿no? Carlos fue el que me ayudó mucho con la técnica, con la forma de ver el juego, los fundamentos de intensidad. Yo creo que Nachito de Venustiano fue el que me ayudó a tener mucha fortaleza, mucha intensidad en tu juego, mucha carácter, mucha garra. Y con Jorge Lozano fue totalmente el adaptarse a una disciplina y respetar sistemas. Y en la universidad, fue con Damas, después llegó el cubano que dirigió a Lola, me parece. Fue como que ya más de que te dejaran jugar y hacer tu juego. Pero sí, fue un poco de todo, no puedo cargarle como que una... No hay nadie que la estrella no solo, ¿no? De todos aprendes algo diferente. Y ahora que ya estás en una etapa diferente, ¿cómo ves el básquetbol? A lo que tú jugabas, a lo que hoy ves. Híjole, de categoría, si hablamos de categoría mini, lo que veo es que, como te comentaba, los niños ya los están dejando que los protegen tanto que parecen bomboncitos, ¿no? O sea, más de que no los abrazas porque se van a hacer. Y en nuestros tiempos, era de que de aventarse por una bola, rasparte, llegar a tu casa con moretones era normal. Esa parte, es la que sí veo mucha diferencia. Ahorita las reglas han cambiado bastante en cuanto a que protegen mucho a los niños y antes pues era normal lo que decías, ¿no? De que de la tribuna estés gritando, se mentaban a madre papás entre papás, había luego hasta campales, ¿no? Sí. Y ahorita ya todo lo ponen en una línea, ¿no? Casi todo está tirado a la tribuna y este da el otro. Bueno, ¿y tú qué jugaste en esa categoría? Hoy con estas reglas, o sea, ¿sí estás de acuerdo en que a los niños los pongan a defender personal? O sea, ¿realmente crees que hay un aprendizaje para su futuro en otras categorías? Cuando fui a Guatemala, el centroamericano también era personal. Era una ventaja y desventaja porque ahí mandaban jugadas de como no puedes hacer la doble ayuda. O sea, te lo platicas, Puerto Rico mandaba a los 4 de un lado y mandaban al más alto, ¿no? Que atacaba más chaparro. Y así se la pasaban todo el torneo. O sea, era un dominio muy cañón porque no permitían las ayudas, lo que ya ahorita en la siguiente pasarela o en juveniles. Sí, yo creo que no, como lo vi, no les ayuda mucho en el sentido de equipo. Sí desarrolla jugadores que tienen potencial para ser individualistas, ¿no? Pero como equipo no creo que aporte mucho al desarrollo, ¿no? de los clubes. Sí, porque yo veo algo, no hay un juego, es el niño más habilidoso es el que se va a llevar al que lo defiende y es varios tras el balón. Entonces, yo entiendo, es formativo y recreativo, pero al final de cuentas yo no veo que están formando jugadores individualistas. Si fueran jugadores ya directos para el NBA, está bien, porque en la NBA ese es el estilo de juego, pero para nuestro estilo de juego que es FIBA, aquí jugamos zona y jugamos personal, pero la personal no es casada. Sí, no puede haber ayudas, pues, puedes cambiarla, ¿no? Como que disfrazarlo un poco. Entonces ahí es donde yo sí difiero, y mira, y hasta ahorita me voy enterando que esto ya viene de años. Sí. Yo pensé que era algo más actual, entonces mi desconocimiento es tremendo. Porque yo no empecé en mini, yo ya empecé más grande. Y eso no me tocó. Y ahorita que tú me estás comentando, sí me estoy sorprendiendo de eso. O sea, que no es algo que fue decretado hace algunos años, ya tiene muchos. Sí, había equipos como 2 jugadores y los demás que estuvieran a un nivel medio, que sepan pasar a un jugador, realmente la regla es de que juegan 2 cuartos cada niño de los 4. Metes un jugador en cada cuadro y ya ese niño te acaba los equipos y puede ser campeones y demás.
Entonces, pero mira, yo no sabía que eso ya viene de años. Sí. Y muchos. Bastante. Yo fui al Mínico a los 11 años, ya tengo 42, o sea, hace 31 años ya estaba esa regla. Yo pensé que era algo que no tenía mucho, no sé, unos 10, 15 años. Sí, de hecho ese nacional, bueno, ese centroamericano le llaman convivio centroamericano, no era un sí, no lo manejan como un torneo oficial claro. de medallas. Sí. No, fíjate, no, sí estoy pero perdido en ese aspecto. O sea, sí, hoy sí conozco la regla, pero no sabía. Fíjate, lo que voy aprendiendo que ya estaba. Sí. Digo, no será mal, pero deberían de hacer ciertas modificaciones, adecuaciones para ser más flexibles y mejorar el nivel, ¿no? Sí, porque hay mucha confusión. Te dicen, tú tienes que defender eso y no puedes hacer doble equipo. Y es una confusión para los niños porque por naturaleza, si ves que alguien se le lleva, pues vas a ir a hacer la ayuda. La ayuda es normal, técnico. Sí. Entonces el niño ya no sabe. Y que si haces esto así sí lo estás defendiendo, porque también dicen, hay entrenadores que son bien mañosos y ponen jugadores desde media cancha, entonces el niño ya tiene que estar allá. Pero también ya te explican, no, pero si tú lo señalas, significa que lo estás defendiendo. Pero pues también eso no se lo aprenden los niños tan fácil. Sí. Digo, a pesar que el niño aprende muy rápido, sí es mucha práctica, como en todo deporte, ¿no? Es práctica. Yo veo muchas, en esas categorías yo lo he estado viendo, hay muchas confusiones para los niños. Porque también los árbitros no marcan igual. Sí, ¿no? Porque de repente ya hay una doble y hasta triple ayuda y no marca nada. Sí. Entonces ya los niños, un árbitro te la marca, otro árbitro no te la marca, y todos los niños ya no saben, lo hago, no lo hago, se quedan a la mitad y es un relajo. Sí. Y luego, si para los entrenadores es, ahora imagínate por los papás que luego no tienen el conocimiento pleno. Sí, claro. Entonces ya no saben de a quién reclamarle. Sí. Igual uno, o sea, digo, yo único digo, este árbitro lo permite, este árbitro no lo permite. Sí, hay mucha flexibilidad y a su criterio, ¿no? La verdad. O sea, con equipos muy dominantes, pues ya ni faltas marcan, andas de jugadores. ¿Hasta qué punto va a ser formativo, no? Pues si formas de principio a fin, lo estás formando espontáneamente y a criterios. Sí, y se hicieron mucho a eso, pero bueno, pero ya son reglas que tenemos que tenemos que adaptarnos, pues sí, si queremos estar ahí. Sí, entonces me comentabas que esa diferencia del básquetbol al que tú jugaste al que hay hoy, de que ahora hay pues más entre algodones, ¿no? Sí, así lo visualizo y coincido con Mauro, ¿no? Porque luego platicamos y es que vemos a los del norte y pues ahí no permiten eso, ahí sí hay zonas y hay más contacto, los niños se desarrollan más rápido por eso. O sea, entre nosotros estamos en la torre. Sí. La división, y yo lo veo también que es mucho motivado la división que hay aquí entre que hay una federación y hay una de MEVA. ¿Te ha tocado esas situaciones? No, ahorita, bueno, conozco lo que es la de MEVA y apenas fuimos un torneo te comento, ¿no? Tenemos un club con Chapaz, un club Grillos, fuimos un torneo al Festival de Ayón en Aguascalientes. Y ahí, digo, la regla es más flexible, ahí sí te permiten un poquito más la zona, ahí no están tan estrictos y el nivel es más competitivo. Digo, tanto así que nos arrasamos. O sea, los equipos de Chihuahua, aparte de su altura, su básquetbol está más fluido, ¿no? No se ven tan limitados o tan inseguros los niños. Y bueno, ¿tú qué consideras que debe pasar en esos aspectos con los directivos? ¿Te ha tocado esas situaciones? Sí, fíjate que, bueno, cuando me tocó vivirlo, sentías un premio a tu esfuerzo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si había un torneo, un selectivo delegacional, distrital, ibas a nacional, tu premio iba en que pues, te costeaban los uniformes, te costeaban los tenis, digo, no sé, yo estaba niño, no sé de dónde sale el dinero, pero como papás o como personas no te cobraban, ¿no? O sea, si dieran gastos eran mínimos de comida, además. Y ahorita, y eso hacía crecer porque te hacía competitivo. Decías, yo quiero ir a un nacional, pues tengo que ganar tales torneos, tengo que ganar este jugador, tengo que ganar este equipo. Y mejorar, ¿no? Si te quedas en la orilla, pues así te preparabas, veías la manera de que ya estabas ahí, ¿no? Y ahorita, digo, desafortunadamente lo que he visto de que ya no hay selectivo, ya no hay esa competencia atrás de los nacionales. Y eso hace que nuestro nivel obviamente baje y no
no podemos estar tú por tú como antes, ¿no? Digo, ahorita me regreso, comentabas que Hans fue 7 años campeón, ¿no? O sea, ahí se ve cómo fuimos degradando, se fue perdiendo totalmente ese sentido de competencia. Sí, y lo que dices, ¿no? Se eliminaron los filtros. Y al eliminarse los filtros, pues ya la calidad ya no es la misma. Ya no llega tan depurada, ¿no? Hasta Claro. donde debería llegar. Los que deberían de llegar. Nacionales. Porque también hay otra, tú me comentabas, a ustedes les pagaban los viajes. Y ahora hay que puede pagarlos. Sí. Y no necesariamente, y sabemos que la mayoría de los mejores jugadores, su situación económica no es tan fluida como otros chicos, entonces les cuesta más trabajo y son los que no van. Y fíjate, digo, no quiero hablar mal de ningún club, pero sí lo tengo, bueno, ponerlo en perspectiva, porque antes, por ejemplo, Estrellas lo que hacía, digo, las mensualidades eran realmente muy simbólicas, en ese entonces no me acuerdo si eran 90, 100 pesos al mes, pero ya para costear los gastos administrativos, ¿no? Y ahorita, y bueno, ya a pesar de eso, había gente que no podía ni pagar esa cantidad. Yo recuerdo que sí, había becas internas, ¿no? Sí. Y decían, es que este cabrón tiene talento, vamos a jalarlo, y lo becaban desde las cuotas, ¿no? De los gastos administrativos. Y ahorita, pues lamentablemente, ya no veo eso, ¿no? Ya no veo eso en los clubes de que pues, tienes dinero, pues entras, si no, pues ya. O sea, hay otros que hasta están con que su mensualidad y demás, digo. Sí, es un trabajo y todo. Sí. Pero también creo que hay que equilibrar o en cierto punto permitir que lleguen apoyos de parte de tu club hacia jugadores que realmente sí lo necesitan, porque pues, si no hay apoyo de federaciones o de instituciones atrás que puedan hacer ese empuje para que gente o no se vaya a la calle o no tome vicios o malas decisiones, pues que se apoye, pero ese apoyo se ha perdido, ¿no? Sí, no perder esos talentos, porque esos talentos se pierden, porque si en el entorno familiar tienen otras prioridades, y una de ellas no es costear, porque también, y se entiende muy bien, está sobre todo pues el mantener una casa. Y si estos equipos no brindan ese apoyo, ese talento no se conoce. Así es. Y hay muchos chicos que se van perdiendo. Ahora se van perdiendo y bueno, se entienden muchas cosas, pero a final de cuentas también se trata esto de apoyar. De equilibrar la balanza para todos, porque sale, pero bueno, son situaciones que pues bueno, si está en nuestras posibilidades de apoyar, pues lo haremos, ¿no? En su momento fuimos apoyados. Sí, bueno, tocaste el punto, aquí iba a tocar, ¿no? Porque bueno, me tocó muchos apoyos digo, principalmente, pero de muchos lados, así como te platicaba uniformes, de las federaciones, de tu familia, de muchos lugares, pero sí me gustaría que no hay patrocinios que sí sean más, como te digo, más flexibles, ¿no? En el sentido de que incluyan esos niños, pero que les den seguimiento, porque ves como que dicen, bueno, ya, para que no esté en la calle, meterlo, ¿no? Si lo jalaste, dale seguimiento, llévatelo, dale un plus, tú como entrenador, tú como club, de que, oye, puedes venir, no sé, no estás estudiando en las mañanas, tenerlo cerca, ¿no? Recuerdo que también ahí en Estrellas hubo un tiempo que se cerró el turno en la mañana. Sí. Porque había muchos que estaban en esas situaciones. Sí, cuando se dieron cuenta que pues ya estudiaban o trabajaban, entonces pues también esa oportunidad pues tuvo que... Y lo adaptaron y seguramente no era ni costeable porque eran 7 jugadores cuando creo que necesitaban como 20 para cubrir los gastos administrativos, ¿no? Y aún así hacían el esfuerzo para tener esos niños que estuvieran ahí, ¿no? Que se sintieran parte de esta familia que éramos Estrellas. Sí, pero pues al final de cuentas pues se busca eso, ¿no? Y si está la oportunidad, pues se hace. Porque también digo, hay otros que pues no solamente se dedican a entrenar, porque también no siempre les da, tienen que dobletear, tienen que de tener otra actividad, porque si no, de puro básquetbol. Si no vives. No, porque pues a final de cuentas pues terminas poniendo. Sí. Porque si no llegan 2, 3 chicos, ¿quién lo pone? Sí, pues el coach. Claro. Sí, los encargados del equipo. Sí, así nos ha pasado, y te cuento, con el Club Grillos, o sea, hay veces que rentamos el gimnasio y pues sí, llegaron, porque llovió, por lo que tú quieras, llegaron 5, pero sí tienes que cubrir tu cuota, ¿no? Pero es la manera que tú quieres ver que también apoyas a los niños que quieran estar ahí, ¿no? Que estén comprometidos, ¿no? También tiene que ver mucho
como te comentaba, los valores que los papás te inculcan, ¿no? Sí, claro. Porque uno solo pues, tienes para tomarte izquierda o derecha, pero si nadie te guía, seguramente tomarás una mala decisión. Sí, así. Y bueno, y ahorita que me mencionas de tu club, dime dónde entrenas, cuándo entrenas y a qué hora entrenas. Ok, estamos entrenando por el momento lo que son los martes y jueves en unas canchas que están cerca de IKEA, de 6 a 7 de la noche. Cobramos, como son gastos simbólicos. Ajá. La primera clase la damos gratis y tratamos de promover eso, de lo que te comentaba, ¿no? De que los niños pues, estén apegados a un deporte que les apasione, y aunque no les apasione, hay niños que van y lo hacen, como te comentaba, con las estrellas, ¿no? Porque sienten un lugar donde van, se distraen, se olvidan de la escuela, van y se pelean van y molestan a sus compañeros de al lado. O sea, pero es un lugar que ya empiezan a sentir los niños, van a los juegos y se ven y se abrazan, o sea, sientes esa familia, ¿no? Sí, esa convivencia. Y ¿a partir de qué edades? Bueno, principalmente son de 6 para participar en torneos de chupón o de mini y micro, hasta los 14 años. De 6 a 14 años, ambas categorías, ambas ramas, perdón. Sí, como femenil y varonil. Ok, entonces esto es importante porque también dar esto para muchos que luego buscan clubs, y esto es en la colonia Moctezuma. En la colonia Moctezuma sí, también ofrecemos apoyos para los niños que no puedan y demás, luego que vamos a tener salidas también los apoyamos. Bueno, no, pues que los papás no pueden llevarme, no me pueden costear, no pueden tal cosa, no te preocupes, vamos. Vemos, te hablo no por los que llamamos el club, sino por todos. Entre papás, ven, sí vamos a apoyar a tal niño. Entonces se está haciendo esa unión donde vemos que los que pueden aportar más, aporten más, pero para la finalidad, ¿no? Que es que los niños se sigan integrando y sigan creciendo. Y transmitir eso con sus vecinos, sus compañeros, y esperamos que siga creciendo y ser parte de un lugar donde acercarte, ¿no? Sí, no, pues lo que tú viviste, lo que tú llevaste en tus procesos, pues ahora llevarlo acá es bien importante. Tratamos de estar en los torneos, estamos en Ademeva, estamos en torneos de Ayón, en el Elite, en los torneos donde se puede y el equipo se cunde, porque es difícil, no suben de categoría, los niños empiezas con 15 niños, te suben 7 y los demás están muy chiquitos o no, los chiquitos se recorren y te faltan otros 6. Pienso que se empieza por algo, pero sí es complicado, yo creo, el inicio, ¿no? Sí, todo inicio es complicado, pero ya conforme va pasando el tiempo, te acuerdas de ese inicio y ya después dices, no, pues ahora hasta me sobra. Sí. La idea, ojalá llegase a esa de que ser un club que uno, como te comentaba, donde vayas te acerques y que crezca, ¿no? Tener varios equipos, tener más entrenadores, conseguir algunos apoyos, patrocinios para igual subsidiar a los niños que no, y los sueldos, ¿no? De los entrenadores, porque quizás no es tiempo que podría estar trabajando, pero los que nos gusta ahí estamos, ¿no? Sí, es bien importante siempre apoyar a la comunidad. De una otra manera es bien importante porque aportamos y se generan también chicos de bien. Al final de cuentas, eso es lo más importante. No que lleguen a ser o que lleguen a la NBA, si llegan, qué padre, pero sino que sean personas de bien, ¿no? Claro, sí, una formación. Yo lo que he aprendido del básquetbol es esto, ¿no? De que sea una formación que te genera carácter, te genera también objetivos. En mi caso, tuve la oportunidad de que, con el apoyo de mi papá y toda la gente que nos rodeaba, de tener una beca deportiva, unos estudios. Y eso pues también no sé si todos tengan esa oportunidad, pero también hay gente que no necesariamente tiene que tener una beca. Tengo amigos, Saúl, por ejemplo, que estuvo en el Poli, y una persona, o sea, bien tiene su carrera y fue muy, muy bueno, ¿no? Sí. O sea, gente ¿También es de tu generación, Saúl? Sí, bueno, de César, es 82, más grande, pero sí convivimos en la parte de nuestra vida, pero sí, o sea, es gente que el básquet te va a llevar a mucho, ¿no? Te lleva a eso, ¿no? A formarte, a crecer, a entender los valores y a ver también de qué manera tú lo puedes devolver a la sociedad, ¿no? Me acuerdo que luego así hay gente que se te hace, oye, es que te hace padre. Sí, claro, a ver qué día platicábamos de una cascarita, te enseño, ¿no? Unos tiros, técnica, lo que te pueda aportar. Sí, claro. Te llena, te hace sentirte un poquito más, a pesar de que ya estás inactivo, porque es algo que estás transmitiendo y es una pequeña parte de lo que aprendiste, pero que la gente te siga es algo que te llena, te enriquece. No, y también, y gracias a esto, a que estamos haciendo este podcast contigo, me imagino que muchos de los chicos que están contigo, chicos y chicas, no conocen tu trayectoria.
No, claro, no, ni saben, yo creo que fue. Y esto va a ser bien importante, que vean tu trayectoria y te vas a volver todavía en un ejemplo más grande para ellos. Porque porque seguramente te van a ver, te van a escuchar y van a decir, ese es mi coach. Sí, él es el que me está enseñando y que se entere de lo que hiciste de chavo va a ser bien importante y va a repercutir en ellos. Sí, ojalá se recupere esa parte de los niños, ¿no? Porque desafortunadamente le digo en la colonia y hay varios deportivos donde no les veo que tengan identidad los niños, ¿no? O sea, un niño va o se te acerca a una mamá y te dice, oye, es que mi hijo quiere jugar, pero no le dan seguimiento, no les dan la atención personalizada, ¿no? De que a lo mejor los niños, es lo que muchos pasan, ¿no? Se van con los que más juegan y ahí los coches están y repiten, pero los niños que están empezando pues son los primeros que tienes que voltear a ver, a los primeros que tienes que darle más tiempo, más seguimiento. Sí, esa formación. Claro. Y bueno, ya, y tomando, no otro tema, pero viéndome más arriba, ya me contaste tus ídolos, ¿cómo formarías tu quinta ideal, incluyendo a tu papá de esa generación? Qué interesante pregunta. Ok, yo creo que posición número 1 pondría a Sandoval. En posición número 2 pondría a mi papá como tirador. En la 3 yo pondría al Veneno Contreras. En la 4 pondría a Macías. Y en la 5 a Rafa Ávila. A ver qué tal nos va con esa. No, sí está cañón. ¿Y de los con los que jugaste? Me quedo con la quinteta con la que fuimos campeones nacionales en Conadey, que son los Césares, Amauri, Oscar y conmigo. Esa es tu quinta idea. La quinta de mi generación con la que me quedo. ¿Y tu quinto histórico de estrellas? Mi quinto histórico de estrellas, oye, qué buena. Fíjate, otro que no mencioné que me gustaba mucho cómo juega y a jugar contra él, también seguí mucho de lo que hacía Poncho. ¿Por qué Poncho? Porque es un jugador muy versátil. Es versátil, es muy callado, no es muy, ¿cómo te digo? No es muy que llame la atención. Es su juego tan natural y tan sencillo y tan fino que tiene. Inubicado, cabrón. Sí. Yo creo que me quedaría con Poncho, me quedaría con Sandoval también. Me quedaría con, obviamente, Macías, que estuvo en Estrellas. Me quedaría con el Jarocho. El otro está más complicado. Yo creo que hasta con Jorge White me quedaría. Sí. No. Sí. Che Cuadrote también. Sí, a ver, coméntame el tuyo, ¿con qué te quedarías? Yo siempre he preguntado, nunca me habían hecho ese cuestionamiento. Digo, pues yo prácticamente conocí a todos. Sin duda, yo una quinta por lo que representaron en las diferentes etapas, ¿no? También, uno, el Jarocho, alguien que fue muy importante y que gracias a su canasta que metió en la final contra Raiders, Estrellas, nos fuimos para arriba, de que estábamos castigados y regresamos. Otro que a mí me encanta cómo jugaba, el Manso. Era un genio ahí, jugando, ¿no? Otro, pues, el Macías. Realmente, Daniel era sorprendente. Otro que yo admiro mucho, el Moni. El Moni estaba tremendo y el Poncho. Realmente. Sí, pues es que realmente son jugadores y faltan más, porque pues, el mismo Rafa, sí. Pero que gente que yo veía unos estilos bien definidos con ellos. Y representaron mucho también para el equipo, ¿no? Y muchos coinciden también que cuando hago esta pregunta, varios de ellos siempre... Bueno, Daniel es uno que está en todos los fijo, no lo vas a quitar. Ese es el más fijo de todos. Fíjate, ahorita coincide que los que comentamos, la mayoría estuvieron siendo parte
como entrenadores de estrellas, ¿no? Sí. O sea, ahí me tocó ahorita que dijiste, Jarocho me dirigió un año, me parece. Ah, sí, fue tu entrenador, no sabía. Bulldogs, sí. Ah, no sabía. Nos traía, digo, iba cada 15 días, pero sí, porque iba a Veracruz y regresaba. Sí, venía, pero estaba, y sentías padre, ¿no? De ver un jugador que tú lo veías y le admirabas que sea pues, tu coach, ¿no? Eso sí. No sabía, fíjate, no sabía que él había dirigido también aquí equipos. Bueno, es que entonces eran mis compañeros, entonces yo ya no me fijaba, o sea, teníamos de jugar y yo no me fijaba qué otras actividades hacían aquí. Sí, también Rafa nos dirigió una vez como digo, en un clasificatorio, digo, ahí lo perdimos con un equipazo. Estaba Brian, estaban los Césares, estaba Agustín, estaban varios que en su momento estaban muy bien, ¿no? Y nos fue mal, pero también Rafa empezaba como coach. Él y el Paraguas, ellos desde chavos empezaron a dirigir. Sí. Ellos ya llevan años dirigiendo, bueno, más bien muchos, pero ellos, no sé, desde los 20 años. Sí, de ahorita como el Paraguas ha formado muchísima gente. Me acuerdo, él se va a las canchas y hasta la fecha es uno de los mejores entrenadores que tiene la Ciudad de México. Sí, un gran entrenador. El Tepeyac, el equipo que agarra, tiene su club. Sí, los hace siempre respetable. Bien competitivo. Sí. Bien competitivo. Sí, él ya está por venir. Bueno. Sí, ya confirmamos. Sí, grandes jugadores, pero como dices también fueron coaches de ustedes, pero digo, de Rafa y de Paraguay no me extraña porque ellos ya desde bien chavos, pero de Jarocho no sabía. Sí. No sabía, y bueno, ya la mayoría ya son entrenadores también, y tienen mucha experiencia. Es que hay mucho que dar, digo, ellos mucho más que cualquiera de nosotros, vivieron mucho, todo lo que han vivido, han competido, híjole, que nos compartan a los jugadores que están empezando un 5 o 10%, con eso nos ayudan bastante al básquetbol mexicano, ¿no? Sí, realmente de lo mejor que hay aquí, ellos son parte de ese digo, no desacredito a ningún otro entrenador porque también por ahí hay muy buenos entrenadores, ¿no? Está el Rex, está Germán de Dragones, por mencionar algunos, ¿no? Hay muchos muy buenos. Arturo White, muy bueno. Ese es el jefe de jefes. Sí. Ese es también un gran entrenador para mí. Sí. Y hacedor de muchos chavos. Sí, de hecho creo que también Bonilla estuvo con él, creo que en San Carlos, ¿no? Sí, cuando entrené con él en el Tec, sí, te exige y te enseña bastante. No, se la sabe. Sí. Se la sabe, o sea, nada más te decía. Y bien sencillo, no necesitaba gritar. Sí, ¿no? Sentado. Sí, sentado ahí, su curso, nada más, a ver, esto ya cuando se enojaba. Pero con respeto. Sí. O sea, no era alguien que se volara mucho. Sí, así es. Y bueno, ya que estamos acá, tú en esta postura, ¿qué recomendación le das hoy a los chavos con la experiencia que tú tuviste de tu lesión, de que comentaste que de repente te fuiste más a la fiesta? ¿Qué les dices a los chavos que ya llevan un proceso y que quieren aspirar a algo más? ¿Qué consejo les das de lo que a ti te sucedió? Yo, me enfrento en los niños que les gusta el básquet y los que no saben qué les gusta. Uh-huh. Porque si no les gusta ni tantito, pues no tiene caso, ¿no? Que lo conozcan los niños que no conocen, que se acerquen, que practiquen, que vayan a 1 o 2 entrenamientos, que vean de qué se trata. El botar un balón no es una cosa que sea algo tan repetitivo, también tiene su chiste. Sí, más que su chiste, te vas como que conociendo y te empiezas a... No sé si recuerdas la película de Space Jam cuando tocan el balón. Llega un punto que si sientes esa parte del balón que te gusta, que te identificas, vas a estar ahí. Sí. Ahí vas a ir, en ese momento me gusta el básquet, ¿no? Y los niños que les gusta el básquet, que nunca, primero que sus papás, que siempre escuchen a sus papás, que son las personas que siempre los van a estar guiando, los van a estar inspirando, motivando, regañando, todo va a ser por su bien. Nunca traten de evitarlos, digo, como niños todos nos somos enojados y los primeros son los papás y con los que peleamos, pero creo que son los primeros que siempre van a estar ahí, tanto en las buenas y en las malas. También les diría que, obviamente si se enfocan, que se esfuercen, que trabajen más de lo que piensan que puede dar. A mí me ayudó mucho esa parte de comentar a los entrenadores donde tú te cansas y dices, no, ya no puedo, ¿no? Pero siempre, si esas personas que te empujan, cuando menos te das cuenta, ese empujón es el que te da el plus en la vida, en muchísimas cosas, en errores, en problemas. Todo el mundo hemos pasado por
cualquier tipo de cuestiones familiares, personales, económicas, como quieras llamarle, pero esa parte que te ha empujado te va a dar esa motivación para salir adelante, para nunca caerte, que nunca un niño se caiga, que siempre levante la cara, ¿no? Esa vez es muy repetida de que si te caes para que aprendas a levantarte, pero yo creo que aparte de levantarte es caminar, avanzar, ¿no? Nunca te detengas, a pesar de que tienes problemas y que hay cosas que te están aplastando, que te sientas así chiquito, siempre hay una salida para todo. Ya me lo ha dicho bastante, que lo hago mucho, un saludo a llamar. Para todo hay una respuesta, nunca te puedes encerrar y decir, no, ya no darme. Si pierdes una selección, no te puedes caer o alejarte, ¿no? Busca esa motivación interna, lo que te generó ese coraje, ese malestar en ti, ese dolor de muelas, esa infección que te lleva por dentro. Busca cómo revertirla para que sea tu motivación en un partido donde nadie lo espera. Vas a ser tú esa persona que vas a dar ese plus que nadie lo espera, pero tú lo llevas por dentro, nada más tienes que creértela. Y para creértela, yo creo que pues sí debes de creer primero en ti. La gente que te rodea pues es tu protección, ¿no? Pero principalmente cree en ti y nunca te rindas, siempre enfocado en lo que tienes, y si no fue la primera, la segunda, oportunidades va a haber muchas. Nada más hay que estar ahí, no hay que quitarse. Sí, claro. Ese es el mensaje a los niños. No tomen, no fumen, no sean mujeriegos. Pero todo con medida. Todo con medida. Sí, los excesos son muy malos, ¿no? Pero si tienes esa inspiración en el básquetbol, van a encontrar muchas oportunidades en su vida, hasta de vacaciones, ¿no? Van a conocer muchos lugares muy padres. Y digo, esperemos que con el tiempo empiecen a apoyar más bien los patrocinios, el básquetbol tenga apoyos del gobierno, donde regresemos a lo de antes, ¿no? Donde ya la motivación sea que te vas a ir a un viaje todo pagado, a hacer lo que te gusta, a competir, a aprender y a disfrutar del paisaje, de todo lo que te encuentres, ¿no? Y tengas experiencias que platicar después a tus amigos, a tus familiares, a tus sobrinos, a tus hijos. Y el día que estés del otro lado, ya como entrenador o como espectador, posiblemente podrás compartirlo y platicar de cosas similares con un niño, ¿no? Y decir, mira, qué padre, ¿no? Yo hice esto, vas a hacer lo demás y disfrútalo, todo, ¿no? Es a mí el básquet me ha dado todo. Me ha dado todo y hasta la fecha pues me lo sigue dando, ¿no? A pesar de que ya no estoy tan activo, pero me gusta, me apasiona y quiero devolver un poco de lo que me ha dado. No, y en la forma en como lo expresas, en la forma en como lo dices, o sea, se nota ese amor que tienes hacia el básquetbol, y veniendo de ti, es muy importante porque para mí eres un chico triunfador, fuiste un gran jugador. Las veces que yo te vi y los comentarios, sobre todo de mi papá, me daba cuenta de quiénes eran ustedes. Por eso te repito, de los 5 magníficos, lo que hicieron ustedes no es fácil, y me dices, ¿no?, que hasta el momento nadie lo ha hecho más. Imagínate ya cuántos años van. Entonces sí fue una proeza muy importante de ustedes, y para la institución, para Estrellas, más, porque fueron 5 chicos que se formaron aquí, que dejaron una huella bien importante. Y eso queda para siempre. Sí, no. Y me imagino que debes de sentirte bien orgulloso de ese logro. Sí, es una de las motivaciones que en el futuro, cuando te estás triste, algo, te volteas a tu pasado y dices, eso te inspira a seguir adelante, a seguir avanzando. No, y con eso tus palabras pues tienen un fondo más importante, porque te respaldan tus hechos. Y eso pega más en quien escucha y a quien va dirigido, porque alguien seguramente va a decir, ok, sí es cierto, ¿no? Tienes razón. Y eso se trata, de inspirar a los demás. Y bueno, pues te quiero dar un pequeño obsequio, la cajita de los recuerdos. Muchas gracias. Agradecerte mucho que te hayas dado el tiempo, que se nos había complicado por una cosa, tú que otra, pero afortunadamente estás aquí, que has compartido unos momentos muy importantes. Conocí algo más de ti. Digo, yo tenía ese aspecto más deportivo, pero ahorita oírte me enriquece más. Y pues te repito lo que te he comentado, eran ustedes parte de ese orgullo de mi papá, algo que él ilusionaba mucho,
y ustedes son eso que él le generaba mucha satisfacción. Y a la vez a mí, porque yo lo veía contento y veía que su proyecto funcionaba. Y eso es bien importante, ¿no? Y que ahora tú lo estés platicando, cómo te fue, cómo estás, es bien importante. Te doy las gracias de que te hayas dado el tiempo, el espacio y que hayas compartido todas estas situaciones, todos tus momentos. Y bueno, son historias que van a quedar grabadas, y cuando les escuchen tus chavos, tus chicas de tus equipos, conozcan ese aspecto que seguro no conocen. Sí, no. No, y que muchas gracias a ti por el espacio, es padre, ¿no? Te llena que alguien te busque para platicar algo de lo que tienes que nadie te va a preguntar, ¿no? Y más como lo dices, ¿no? No lo ve así como que a quién inspiro, ¿no? Pero sí, ojalá alguien que me escuche y que le haya escuchado, como es que le caiga el 20 y se aplique, ¿no? No, y sin duda, a veces pensamos que no, pero yo te apuesto que ahora que te vean muchos, que si no te van a ver muchos, algún chico te vio y sin duda lo inspiraste. Eso sí me queda bien claro, que a veces vamos a lugares que donde menos nos imaginamos, impactamos a alguien. Y seguro tú impactaste a alguien. Tú, como te repito, fuiste un jugador muy bueno, de estrellas, fuiste un emblema, y sin duda hay muchos que lo saben y lo reconocen. Sí. Y eso es bien importante, estimado Zurita. Gracias otra vez por darte el tiempo de compartirnos, y esta es tu casa, este es tu espacio, el momento que tú quieras micrófonos para decir algo, este es el lugar, así es que no lo dudes, aquí es tu casa. Muchas, amigo. Orgulloso, la verdad, de ser de los que empezaron cuando inició Estrellas, ¿no? Y ver como toda la evolución y todos los jugadores que han pasado, todo lo que han logrado, me da mucho gusto que hayan nacido y haya sido parte de mi vida y yo parte de ellos. Y digo, juntos hicimos muchos logros, ¿no? Como es, tu papá le dimos la satisfacción, a nosotros como jugadores nos dieron mucho, ¿no? O sea, nos dieron carreras, lo que es ver ese sentido. Sí. Y pues sí, nos queda más que devolver poquito de lo que nos ha dado el básquetbol. No, sí, y es bien padre, ¿no? Tú desde tu trinchera, yo desde mi trinchera, yo en una categoría más arriba, pero y tú de las chicas, fuimos haciendo esa plataforma que fue Estrellas, que es hoy en día, ¿no? Que estamos tratando de recuperar. Pero bueno, nuevamente muchas gracias. No, a ti, mucho éxito con los podcasts, y vas a tener aquí puras estrellas, por lo que veo. Pues sí, y más, ¿no? Y estrellas deportivos, leyendas, porque realmente es un espacio y han venido grandes jugadores, ya los estarán viendo. Y pues muchas gracias a ustedes por ver un episodio más. Nos vemos para más siguientes episodios, y recuerden que las estrellas están en el cielo. Nos vemos. Gracias, ahorita. A ustedes, cuídense. Gracias.